Bai? Ui! Zuri bestia eskatu diate 5 minutu faltazian abisatzeko. Zu horrela 5 minutu, gutxi jo, gehiago, noiz nahi dezu? 5 ondo, nik. 5 ondo. Ez nu bukatuko dela, baina gero gauz horiek... Bale. Zu bazpare abisatu. Bale. 5 minutu... Bai? Bale. Ongi etorria berriz, kafetxoan ondoren, indar berrituta. Orain daukagun hitzaldia Ainhoa Azurmendi Etxegaraiek emango dugu. Doktorea psikologian, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean masterra. Unibertsitate aditua da, jarduera fisikoaren eta kirolaren psikologian, eta kirol koatxa da, eta kirol psikologian eta psikologo adituaren akreditazio duna ere bai. Eskubaloiko kirolari hoia da, 20 urte baino gehiago ez da, eskubaloian. Ia kirolari bakarrik bezala ez, delegatua, asambleako kide, orduan, estamentu ezberdinetan egona. Kirol plangintzan aholkularia da gaur egun, eta aholkularitza zerbitzuko bazkide. Bere aholkularitza lanaz gain, unibertsitatean ere klaseak ematen ditu, psikologia fakultatean, kirolaren psikologia emanaz, eta gizon eta emakumeen arteko berdintasun masterrean jarduera fisikoa eta kirolari buruzko azpimodulo bat ere ematen du, eta Euskal Herriko Unibertsitateko kirolkudeak eta masterrean genero ikusponteari buruzko azpimodulu bat ere bai. Nik bai nahiko nuke nabarmendu, berak aholkularitza arloan erakunde ezberdinetarako egin duen lana. Ez bakarrik gure Euskal Herrian, baizik eta estatu mailan, nazioarte mailan egin dituen lanak, eta horrez gainik aparte baita ere, esango nuke ez bakarrik ikertzaile bezala, eskarmentu handikoa dela, eta momentu honetan Euskal Herrian dauna ditu nagusienetako bat. Mila esker, Ainhoa. Zuri Dorleta. Mila esker, aurkezpenagatik. Egun ondan hoi. Bueno, nire interbentzioa euskera zingoet, baina ikusiko ez dute diapositiba gaztelera zengoia, pixkatu euskera zulertzen ez duen arentzat, erresteko, ulerpena. Bueno, lehenik eta behin Galdakaoko udalari eskerrak eman, jardunaldi hauek antolatzeagatik, nola ez kirolarloan zentratzeagatik aurten, kirolarloan lanean nari gauden ontzat aukera dalako, ez? Horrelako egunetan hausnartzea eta gure lanaz pixkat lana ezagutzera matea baita ere. Eta bestetik, lujoa dela baita ere, ez? Matilderekin berriz kointzitzea mai batian eta Mariarekin egotea baita ere, bidean topatu behan jendea, baita Dorleta ere, eta nik uste lujoa dela benetan beraiekin egotea. Gaur, nire aurkezpena pixkat, jarraitzen dugu arlo honetan, ez, berdintasuna eta kirol arloan, baina, beste leku batetik begiratuko diot nik orain, ez, beraiek egin dute pixka bat ikusi orokorrean zein da egoera, baita ere hitz egin dugu ze aspektu dian garrantzitsuak emakumeon bizitzan zehar kontuan hartzekoak, kirol jarduera eta gustua eta plazerra sustatzeko, eta nik orain beste leku batetik hitz egingo dut herri mailan eta elkartegintzan eta udal batetik ze aspektu kontutan hartu behar dira berdintasuna sustatzeko kirol arloan, ez? Hainbat adibide praktiko emango ditut, hainbat eztabaida jarriko ditut mahai gainean, hausnarketarako gaiak ere botako ditut, eta gero aukera izango dugu eztabaidatzeko. Lehenik eta behin nahi nuke komentatu gaur goitzeko notizia izan da, ikusi telebistan,
Eta pixka bat lotuko dut Matildek eta Mariak aldez aurretik esan dutenarekin, ez? Formakuntza, beti gabiltza atzea eta aurrea formakuntza hitz egiten, ze garrantzitsuan kirolariak edo kirolarloko agente guztiek berdintasunan formakuntza izatea, hori da gauzak aldatzeko modu bakarra, feminismoa egotea presente kirolarloan, kirolarloa esan duten bezala, da gizarteko beste injustizia guztik islatzen dian lekua, baina baita ere aldaketarako resistentzia gehien aurkezten dituen eremua. Eta horregatik beti azpimarratzen dugu zein garrantzitsuan formakuntza. Eta adibidea esan nahi nuen gaur goizekoa, ze justu Edurne pasaban, 14.000 egin dituen emakume bakarrenetakoa izan da, orain dago proiektu batekin Nepalen emakumei buruzko, zehazki emakumei buruzko proiektu batekin, eta notizia zen, esaten zuten, bera guztiz jota eta harrituta etorri dela, ikusi durakoan emakumeen hilekoarekin dauden emakumeen zelako mespretxu soziala egiten zaien, ez? Eta nahi berehala Matilde etorri zait burura, zen Matildek urtiak aspaldi idatzi zuen honetaz, eta beha beti esaten du, ez? Nola izan den, eta beraiek aipatu dute baita ere, mituak, ez? Eta nolako emakumeen ganako zelako mituak eraikian, ez? Kirolarekin harremanetan da. Nik nire buruai galde egin diot gaur goizian. Baina Edurne pasaban, oain konturatzen da honetaz? Benetan emakumeek daukaten mespretsua, bizi duten mespretsua gizarte honetan hilekoaren gatik, horregatik da garrantzitsua formakuntza. Guk ere barneratzeko hori mito badala, berriz aipatzen dut hitz hori, eta benetan haustu bardiala estereotipo eta aldez aurreko aurre iritzi guzti horiek, ez? Benetan guk disfrutatu alizateko kirolarekin. Eta hori esan da, hasingo gea pixka bat, nire aurkezpenarekin. Egitura jarraituko detena, bi ideiatxo sarrera moduan, eta beste bi ideiatxo legealdiari buruz edo legegintzari buruz oso garrantzitsua dalako baita ere kontutan eukitzea nun gauden, zer daukagun, ez? Eta benetan Euskal Autonomia Erkidegoan oso tresna indartsua daukagulako. Gure legedia estatu mailan dagoenan pixkat ezberdina da eta babes handia ematen digu edo aukera handiak ematen dizkigu gauza handiak egiteko. Baldin eta legedi hori aplikatzen baldin bada. Eta horrekin hain naiz zerbait esaten, ezta? Eta gero, adibide praktiko batzuk esango ditut, esan deten bezala, herri mailan kirolarloan berdintasuna sustatzeko adibide praktiko batzuk. Eta izango da, administrazio publikotik, administrazio publiko berak edo agente nagusiak, herri mailako agente nagusiak egiten duen eskaintzaren aldetik, baita ere klubek edo entitate ezberdinek egiten duten eskaintza aldetik, eskola kiroleko apuntetxo batzuk, meloitxo bat irikiko dut eta azkar itxingo dut, gero igual eztabaidan irikiko dugu berriz, eta bukatzeko azpiegitura eta kirol ekipamendua. Guazen orduan. Pixkat, oinarrituko naiz emango dituten ideia batzuk eta iruditu zaite egokia gida hau jartzea, 2011 urtean egin genuen gida hau toki erakundeetan, esan deten bezala, genero ikuspegia kirolarloan sartzeko tresna bat, ezta? Eta hor, ematen dira adibide oso konkretuak sustatzeko berdintasuna kirolarloan. Beste gabet, hoxe, eskuragarri daukazute interneten, eta behar izan ezkeo, adibide praktikoak sartzen ditu. Legediaz, ze esaten du legediak? 2005-etik indarrean dagoen berdintasun legeak, 25. artikuluak esaten du, kirolarloan inungo erakunde publiko da administrazio publikoak ezin duela diruz lagundu diskriminatzen duen inungo kirol entitateri edo ekitaldiari. Hori oso ondia da, ez? Berez, hori kontutan hartuko bagenu, oaintxe bertan antolatzen dian zenbat ezakit, eginkizun edo jarduera ez liateke egingo. Inoiz pentsatu izan dugu? Claro, gero administrazioak ez dauzka behar bezain beste tresna hori kontrolatzeko, baina egon badago, babesa badago. Hori ebitatu ahal izango litzateke. Eta bestetik baita ere, esaten du lege honek, artikulu honek konkretuki, administrazio publikoko ordezkariek ezin dutela egon sari banaketan adibidez, froga bat, diskriminatzailea baldin bada. Handia da hori, baina ez da nahi bezain beste aplikatzen, eta hori da, azken urtetan pixka bat ni horretan tematu naizena,
Ze legiak onartzen baitugu, aplikatzeko izan da idila, ez? Eta horretan gabiltza, eta nik uste eta aurrera pauso handia ingo dugula, benetan honen kontrol osoa lortzen dagoenean. Gero, egia da, legedi honek eduki ditula beste garapen batzuk, dekretuetan, adibidez klubek edo federazioek beharra daukatelako, behartuta daudelako legez berdintasun planak eukitzea, edo berdintasun programa kabian jartzea, baita eskola kiroleko programetan ere, baina berriro diot, honen aplikazioa pixka bat gelditzen ari da, momentu horretan dauden teknikarien menpe, beraien sensibilizazioan menpe, edo tokian gelditzen da, edo dagoen politikoaren menpe, eta ez hainbeste egituratutako sistema edo plangintza batean, ez? Eta hori izango litzateke, nire ustez, garrantzitsua horrengo urtetarako. Guazen pausoz pauso ikustea esaten dagunean arlo ezberdinetan nola sustatu daiteken berdintasuna kirol arloan. Azten bagea administrazio publikotik edo kasu honetan udaletxetik, ez? Ze aspektu eduki behar dira kontutan, esate bateako zein dan antolaketa, zein da organigrama, emakumeak eta gizonak daude erabakiat hartze posizioetan, beti ere azpimarratu behar da emakumeak egoteak ez dula bermatzen berdintasun ikuspegia sartuta egotea, baina bada zerbait, oso garrantzitsua da. Baita ere, gizon eta emakumeen formakuntza egon barko luke horrez, edo genero ikuspegia bermatzea, baina benetan garrantzitsua da emakumeak ere egotea. Berdina aurrekontuan, ez? Gero ikusiko dugu adibideren bat, baina esango izuet nik momentu honetan esku honekin kontatu ditzaketela aurrekontuaren aplikazioaren ondorioz sortzen den genero inpaktua ezagutzen duten administrazioak. Oso gutxi. Inork ezak zertan gastatzen den dirua, edo nola banatzen den emakume eta gizonen artean. Eta ez da bakarrik dirua, baizik eta diru horren gastutik sortzen dian, ez dakit egiten dian inbertsioetatik edo jasotzen ditugun beste baliabideak, ez? Ikusiko dugu. Baita ere, berdintasun hori barkatu, diru laguntza oinarrietan, ez? Nolako irizpideak ezartzen dian, ze zentzurekin. Askotan irakurtzen ditugu eta oso lausoak dira, ja gelditu dira pixka bat atzera, nik uste, iraganean, ez da? Bakarrik ekintza positiboak egiten dira emakumezkoen lizentziagatik. Honenek agian sartu dituzte berdintasun ikuspegia barneratuta egotea kirol proiektuetan. Hori oso ondo dago, baina nork daki hori kontrolatzen. Eskatzen duen teknikariak badaki genero ikuspegia zer dan benetan baloratzen, elkartetakoek badakite, gero ikusiko ditu adibide batzuk, baina benetan hori arrakastatxua izango da, bai agenteak, eta administrazio publikoko agenteak, eta bai kirol agenteek horri buruz zerbait dakitenean. Eta benetan, bion arteko elkarlana sortzen danean, ez? Jarriko ditut gero adibide batzuk, Gero, baita ere, hitzarmenak, ez? Entitateekin edo kontratuak hitzarmenak, egiten ditugunean adibidez, klub handiekin, gure instalazioak kudeatzeko. Oso tipikoa izaten da, edo ja herri guztietan futbol elkartearekin. Futbol elkarteek normalian herri guztietan instalazio publikoa kudeatzen dute, eta administrazio publikoak iguali argia ordaintzen du, ura ordaintzen du, guztia ordaintzen du, eta horren trukeze eskatzen zaie. Ze informazio eskatzen dugu? Gogoratu zaitezte herri guztietan hor eskuratzen den aurrekontuaren 50% herriko emakumeek jartzen dutela, Eta berdin horrek eragina izaten du emakumeen kirol partaidetzan? Zeinek kontrolatzen du hori? Ze legea kontuan dukiko bagenu, agian futbol talde asko ketzuluk diru laguntza jasoko. Orduan, guazen danon artean lana egitea hori gertatu ez dadin, emakumeentzako ere eskaintza egotea. Eta behitu, baten batek asko entzun ditut, esaten dizkiate gauza asko, baino ez detena onartuko da, niri norbaitek esatea emakumek ez dutela nahi futbola egin. Jokeia, agian, segun zerritan dan igual onartuko dut. Esgrima, agian, baina futbola ez. Futbola da, esaten dana, gehiengoak egiten ditun kiroloietakoa, saskibaloia eta eskubaloia bezala ez, bintzat Euskal Herrian. Orduan ez du balio. Argudio horrek ez du balio inondik ere. Ze demostratuta dago eskaintza eskariaren aurretik handi joala eta kalitatezko eskaintza bat egiten danean emakumeok erantzuten degula. Guri zuzenduta, baliabide egokiak bideratuta, formatutako prestatzaileekin, eta bar, eta ez, kondizio okerretan, ordutegi okerretan, material okerrenarekin, eta hori guztia kontutan hartzen dagunean, orduan onartuko dut esatea, etzai interesatzen, nahiago dute beste kirol bat,
herri batzutan eskualoia nahiago izatea, badagolako beste tradizio bat. Vale? Bueno. Oso garrantzitsua da baita ere egotea partaidetza publikoko espazioak, ez? Aurrekoan Kanarietan kongresu batean egon nintzen eta esaten zuten, bai, galdetu diogu egin bar genuen instalazioak berritu bar genitun eta biztanleria guztiari galdetu genion ja zen nahi zuten, ez? Adibidez, skateparka berritzeko, eta nik galdetzen nuen, nostra. Nola egin gote zuten partaidetza sistema hori? Horrelako gauzak egiteko jakin egin behar da baita ere metodologia kualitatiboetaz. Ze bestela, arrakala digitala dela, adibidez, emakume askok ez dute parte hartzen, prozesu horietan, edo ez badegu kontutan izaten, gero esango etena, baina esaten dena ikuspegi intersekzionala, bermatzea benetan, egiten dagunean konsulta hori, emakumeak daudela, adin guztietako jendea, behar berezia dituzten biztanleriako beste segmentu batzuk, eta bar, gaizki egiten hariko gea, eta beti ongo gea erreproduzitzen, edo emaitzak izango dira guk espero genituenak. Orduan oso garrantzitsua da, esaten dagunean partaidetza prozesuak martxan jartzea oso zaila da, eskatzen dute dirua eta denbora, eta egiten badugu ondo egin behar dira. Eta gero, bukatzeko, baita ere, konpromezu bat hartzen dagunean oso garrantzitsua da proiektatzea hori herrian, eta emakumeek, adin guztietako emakumeek hori ikustea, ezagutzera ematea, bisibilizatzea, eta ointxe, adibideen bitartez, ez? Jarriko izuet. Non dago, kurtsorea? Bale, adibidez, esaten unean aurrekontuaren eragina zein da. Ikusi, hau da, herri bateko adibidea, 6.000 inguruko biztanleria, eta bapatean diru laguntzan bitartez emandako dirua aztertzen hasten geha. Bale, ez da diru asko, segunetan nola begiratzen dugun, baina ikusi zazue, 3 programa, kirol programa diruz lagundu zian, lehenengoa ikustezue, 6 gizonezkoentzako edo 5, 6 dira. Urrengoa, 300, txirrindularitzakoa, 8 gizon, 0 emakume. Bestea, mendizaletasuna, eta mendizaletasuna gaina justu hain zuzen, da berez emakume eta gizone lizentzia gehien ditunak komunitate guztian. Baina hori ez badegu azterketa hau egiten, ez dugu inoiz jakingo gauzak nola egiten ari gean. Eta batetik, bi erabaki hartu ditzakegu, honen aurrean, bat, diru laguntza jetxi, eta diru kopuru hori bestea gastatu emakumeengan baita ere, edo bestela, exigitu, hau antolatzen ari direnei, benetan emakumeen partaidetza bermatzea, sustatzea, edo neurriak abian jartzea, baina hau ez da onargarria. Eta erantzuna ezin du izan ez dute nahi, ez dauzkat, nik nahi dut, bai eta ez. Ze bitarteko jarritu zu hori egiteko? Benetan lan egiten ari zea? Galdera horiei ere erantzuna bilatzen saiatu barregea. Eta ikusi bestea, jarduera bereziak berdina. Ikusten dezue, 100 emakumeentzako eta gizonezko bikoitza, baino diru laguntza 3koitza edo 4koitza. Zer egiten ari da gure diru publikoarekin? Are gehiago, elkarte pribatu batek diru publikoarekin zer ari da egiten? Baita ere kontrolatu behar dugu diru laguntzak ematen ditugunean, nola erabiltzen den diru hori, ez? Nola komunikatzen den? Zer nolako baliabide eta zeitxurarekin jartzen duten gure logoa, ez? Edo gure izena. Kasu honetan hau, ez dakit ezagutuko zue, bere garaian Peter Saganek azafata bat podiumean ipurdia ikutu zion, hori sexu jazarpena da, eta hau da, Belgikako txirrindularitzako klub batek erabilizun irudia utxiste bat eginez, bere karrera bat sustatzeko edo promozionatzeko. Ni izango nintzegun horretan Belgikan agintaria, nik esate izuet froga hau etzala ospatuko, baina ziur. Hauek lortu zuten, helburua, munduari bira mantzion irudionek. Administrazio publikotik guk ere, guk edo zeinek, herritarrek leno Matildek eta Mariek esan duten moduan, ez? Gu badukagu erantzunkizun bat, hau ere, aldarrikatzeko, ez, edo kejatzeko. Adibidez, hori, udal batetik egin dezakezu kontratu bat egiten dezunean, eskatzea edo exigitzea, behitu, emakumezkoen gorputza sexualizatzea, hori lehentasuna izango da, edo zure enpresak, adibidez, abian jarri baditu emakumeen kontrako indarkeria saiesteko neurriak
edo berdintasun plana daukaten enpresak. Hori guztia kontrolatu daiteke entitate publiko batetik, bale? Eta gero ere, sarien asuntua, hau, badakizute, indarrean dago, gaur pilpilan dagoen gaipa da, hemen eskubikoa oso ezaguna izan da, Laredoko surfeko sariena, ez? Baina bestalde berriago izan dena, eskeiteko froga honena, ez? Neska batek, ustet mutilai ematen zioten sari ekonomikoa eta ezakitzen bat material, neskak itxoin behar izan zu mutil guztiek lehiatzea, baina izan zian ezakit 6 ordu edo horrela, eta gero bukaeran kirol materiala eman zioten. Hori da, humiliazioa, ez da sari bada, humiliazioa. Eta oain, badakizute Kanarietatik, hain justu, Espainiako gobernuan egin dute proposamen bat sariak banatzeko, eta hortxe mai gainean dagoen gai bada, eta laizter nik uste, onartuko dutela edo, baina honetan gabiltza, ez? Zergatik esaten genuen ezagutzera ematea, bisibilizatzea, herrian ezagunak izatea. Hau adibidez da, Zumaian, kostako herri bat, arraunak benetan sustraia handia daukana, benetan irabazten dituten, emakumeak dituztenean, lorpen, kirol lorpenak baita ere ezagutzera ematea, ez? Kasu honetan, kofradia gainean hilotzea talde guztia, irabazitako bandera guztiekin, hori herri mailan kriston garrantzitsua da. Ume txiki guzti juten dira, txaranga juten da, eta neska txikientzat hori da garrantzitsua. Mariak eta aipatzen zutena, hau da garrantzitsua, behaiek ikustea, proiektatzea. Horrek benetan nik azkenaldian eta gaina nazioarteko ikerketetan behin eta berriz azpimarratzen da, hemendik ideia batekin junbar bazate da erreferente eredu ideia horrekin. Ezinbestekoa da neska txikiek ereduak eukitzea, eta baita helduek ere. Bizitza guztian zehar gure momentu guztietan emakume ereduak behar ditugu arlo guztietan, eta baita kirolean ere, eta hain zuzen estamentu ezberdinetan, bai? Oso garrantzitsua. Edo adibidez, Baionan, ez, jaien hasieran, pregoia edo egitea rugbiko emakumezkoen taldeak. Hori oso garrantzitsua da, begira nola dagoen plaza. Benetan horrelako gauzak kontuan hartu behar dira. Egia da, hau bakarrik egingo balu udaletxe batek, ez, gaur saria, lehen esan duen bezala Matildek, ez, egiten baitugu txampiñoia bezala gauzak, ez dugu lortuko benetan kirolarloa transformatzea. Behar dugu benetan plangintza bat egitea, eta hau izango litzateke plangintza guzti horren beste adibidetxo bat, benetan ezagutzera emateko herrian kirolariak badaudela, onak, eta eredu izan daitezkela beste neska txikientzat. Edo adibidez, Maialen Txurrotek Joku Olimpikoetan domina irabazi eta gero, bere herriko kiroldegia izen aldatzea. Hau oso garrantzitsua da. Benetan da berari errekonozimendu bat egitea, eta publikoki neskatxa guzti txikitatik juten dien, Maialen Txurrot kiroldegia. Ikusiko dute Maialen. Hori oso garrantzitsua da. Gero jarriko dut beste adibidez zergaitik garrantzitsua baita ere, gure pentsamenduen egituraketan. Entitatek egiten duten eskaintzan, oso ohikoa da baita ere, guri tokatzen zaigula diagnostiko ezberdinak egiteak herri ezberdinetan, entzutea, ez? Nik kiroldegia emakumez tope daukat. Bete, eta batez ere, gidatuak dian jardueretan, ez? Mariak esan du moduan, asko oso estetika, eta Matildek ere biok aipatu dute, oso estetikari lotuta, ez? Edo, esaten genuen argaltzeko. Gero beste implikazioak daude, egia da gero beste emakume batzuk ezagutzen diala, sortzen diala hor beste harremanak, eta hasiera batean bazana ez ezagunen arteko talde bat, gero ere sortzen diala taldeak beste gauzak egiteko, kiroldegitik kanpo. Baina ez du balio, hau da Matildek esan duna indoor, eta eremu kontrolatuetan emakumeak kirola egiten aritzea, baino hasteko ez plazerragatik, beste arrazoien batzungatik. Beste gauza da gero ondorioetan ere plazerra edo jabekuntza bat gertatzea. Gertaliteke, edo gertatzen da. Baina ezin duguna da esan, kiroldegia tope daukat eta horrekin pozik bizi. Zer da garrantzitsua? Jabekuntza zari garenean, alduntze prozesu, gorputzaren alduntze prozesu batetaz ari ganean, naturarekin harremanetan kirola egitea zari geha. Askatasun sensazioien bilaketaz ari geha, tradizioz emakumei utzi ezaizkigunak. Benetan, medio naturalarekin edo harremanetan egotea eta guk erabakiak hartzea, ez? Benetan, arrisku egoerek sorrarazten duten, ziurgabetasuna ere guk kudeatzen ikastea, horretaz ari geha. Eta hori bizitzarako ikaskuntza garrantzitsua da.
Orduan, ezin gehiago konformatu. Gero eta iniziatiba gehiago daude beste herrialdeetan baita ere, kiroldegiko jarduera guztia kanporateatzea. Egia da Euskal Herria ez dela justu leku errexena hori egiteko, ez? Gure eguraldiagatik, baino alda. Eta konsideratu daiteke egiten den eskaintzaren parte bat kanpoan egitea, ez bakarrik kiroldegian, gero eta espazio natural eta urbano gehiago ari gea atontzen edo egokitzen, hori sustatzeko, baino garrantzitsua da ideia hori egitea diseinatzen dagunean, plangintza urbanistikoa egiten dagunean adibidez. Oso garrantzitsua da. Bueno, zein da begiralek erabiltzen duten hizkuntza nolakoa da? Sexista da, ez da? Pentsatu zazute juten zaten jardueretara. Txisteak egiten dira, hori ere sexu jazarpena da, txiste matxista bat egitea. Gero eta adibidez aldarrikapen edo kexa gehiago jasotzen ari dira udaletan, kirola egiteko erabiltzen da musikarekin. Neri lenguan begirale batzuei formakuntza ematen ari nintzaiela esaten ziaten, egia da, egia esan, jartzen dezu ez dakitzea besti esate ziaten, eta jendea pilo bat animatzen zala, kiston indarra ematen zula. Eta ez dia konstiente zer ari dian entzuten. Nik izaten nien, baina zuek bai, eta zuek prestatzen dezute. Orduan zuek izan bertzate lehen filtroa, lehenengo erantzunkizuna zuena da. Adibidez, oain ari gehala protokolo sexu jazarpen eta geikeriaren aurkako hainbat protokolo garatzen, klub ezberdinetan, oso eztabaida interesgarriak ari geha eukitzen, eta oso sorpresa politak eukitzen ari naiz, hainbat elkartetako jendean ezagupena eta pentsatzeko moduarekin, ez? Eta batzan, animatu dira, esango genuke gazteleaz esaten dan bezala esan, venido arriba, eta esatariari, adibidez, megafonia zitze egiten duenari, sexismo guztia ez erabiltzea, hizkera sexista ez erabiltzea, eta baita ere, instalazio guztian erabiltzen den musika ez sexista izatea nahi dute, baina bai, gimnasioan kirolaria jartzen dute musika, edota deskansoetan jartzen da musika, oso interesgarria. Eta hori da, benetan, aurrera pausua eta oso sakonkilan egitea, ez, gauza hauekin. Garrantzitsua da. Ze musikarekin ere, badakizute, azkenian estereotipoak ere barneratzen ditugula, ez? Baita ere, espazioak nola banatzen ditugun eta ze paternalismo dagoen, ez? Askotan, beti esaten da, kiroldegiak aztertzen ditugunean, beti normalian, jarduera gidatuetan emakumeak, gehien bat. Eta erabilera libreko espazioetan gizonak egoten dira. Gimnasioa sartzen bagea baita ere, ezberdintasuna daude. Gune aerobikoan, gehien bat emakumeak egoten dira, eta gune anaerobikoan edo pesak eta egoten dian lekuan gizonak. Gizonak ze jaiotzen dira, neurona batekin pesak nola erabiltzen dian dakitela? Benetan badakite hori? Eta, klaro, han egoten dian gidaz, zu sartzezea hor, zure bizitzan pesa bat ez badezuin, ikustezu danak hor mazatzen, zuk ezakizu, eta ez baizu, nola nijoa. Eta, klaro, paternalismoa bizitzen dute emakume horiek ere, ez? Gehien zaintze hori edo esatea nola egiten dan, esplikatuko izut nik zuk ezakizula. Eta gizonek baldakite, hor rolak nola barneratzen ditugun eta benetan ze jarrera izaten ditugun gimnasioetan, ez? Hori ere garrantzitsua da. Baita ere, batzutan, egon daiteke zeharkako diskriminazioa, esate bateako, kiroldegi batzutan gertatzen da, beste batzutan ez, baina adibidez spinning atope gizonez egotea eta yoga emakumez beteta egotea. Eta ordu berdinean jartzea ondoko geletan. Zeharka diskriminatzen ari gea emakumei, ze yoga ezin dute ondo egin. Spinneko musika topera dagolako. Hori guztia kontutan eduki behar dugu jardueren plangintza egiten ari geanean. Baita ere, esaten den genuna, ordutegiak eta ratioak taldeak mantentzeko, batzutan juten geharri batzueta, eta ez, jarduera hau ez da errentagarria eta orduan kendu egin dugu. Eta nik zen, eta zure kirol politikan ezarri dezu zein dan benetan zure, edo zeintzuk diran zuretzat segmentu ezberdinetan oinarrizkoak diran jarduerak. Ze, adibidez, adineko emakumeentzat, baldin bado jarduera bat, eta ez dagolako talde minimoa zukendu egiten dezu, beste jardueraren bat eskaini gabe edo diseinatu gabe, zuk ezin dituzu erabaki arbitrorio horrek errentagarritasunean oinarrituta egin. Hori kirol politikaren barne egon behar da, horregatik plangintza, ez?
oso beharrezkoa da. Eta kasu honetan, emakumeen kontra juten dalako, diskriminazio gorak ikusten dialako, kiroldegi ezberdinetan. Bakarrik ikusi hor jarri dituten irudiak, ez? Justu zen lanean ginean udaletxe batean, Astigarragan konkretuki eta erakusten diate behitu, berritu dugu espazio guztioi, junitan tani, ai ama, eta hau berria da, esaten nien, reproduzitzen izate, ez? Estereotipoak, erabat, esan detena justu lehen, ez? Espazioen banaketa. Benetan, zaizea, espero dezu, emakumeak alde batea jutea eta gizonak bestera, ez? Bueno, entitate eta zaritzen ganean. Beste gida bat erabiliko dut, nik uste erabilgarri izan daiteke, hau da, Espainiako Federazioentzat egin genuen gida, baina oso aplikagarria da edozein klubentzat. Egia esan da, oso adibide konkretuak ematen ditu arlo ezberdinetan berdintasuna sustatzeko, eta egia da, klubei beti esaten diegu. Beitu, ikusten badezu hor dagoen ideiaren bat ez daukala zentzurik, zure klub batean, inbertsioak, adidez klub batek ez ditulako instalazioen inbertsioak egiten, ez kontutan hartu eta hurrengoa begiratu. Baina betan da gida oso konkretu bat, oso neurri konkretuekin, eta pixkat jarri dut adibidez zela hori ere erabilgarria dalako internetetik hartu dezakezuelako. Gida horretatik edo lana garatzen jun izan geanean, udal ezberdinetan, adibide ezberdina jarri nitzazken, baina bai, azpimarratuko nuke azken aldian ere ustez positiboena edo gertatu izan dana, ez? Kasu honetan, adibide bat jarriko dut, baina badaude antzekoak, Hernaniko udalean konturatu zian, adibidez, diru laguntza oinarrietan ja zeuden sartuta irizpide desente berdintasuna sustatzeko kirol arloan, baina zian lehen aipatu detena ekintza positiboak edo esaten dana emakumeen lizentziak igual 1,5 puntuatzea eta gizonena 1. Eta esaten duen, baina ez da nahikoa, ez badazkazu ez da ezer pasatzen. Orduan, pixka bat, aurrera pausoak ematea nahi zuten, klubek benetan barneratzeko beste proiektu motak, emakumeen partaidetza sustatzeko. Eta kasu honetan, oraindik eta polito da, ze klubek behaiek eskatu zieten udaletxeari, esan zuten behitu guia, iritsi gea tope batea gudakigunakin berdintasuna sustatzeko herrian, eta behar dugu laguntza. Nahi dugu, aurrera pauso bat eman, eta mesez etorri eta lagundu pixka bat aurrera pauso gehiago ematen. Eta egin duguna izan da, sortu mailaketa bat. Hau da, klubak hemendik aurrera, baloratzen dira berdintasun irizpideetan, mailaketa berdintasunan daukaten garapen mailaren arabera. Ikusten dezute hor, A, B, C eta D mailak daude, eta, A da benetan berdintasun plan bat martxan jarri duna, arlo ezberdinetan dauzkanak ekintzak, B, pixka gutxixio, C, bakarrik neurri konkretu bat edo oso puntual bat aurkezton duna, eta D, benetan berdintasunagatik ez duna ezer egiten. Eta garrantzitsuena zer da, gainea hau klubekin elkarlanean egin dela. Zer da garrantzitsua? Klub batean edo entitate batean pentsatzen dugunean, berdintasuna sustatzeko, emakumeen partaidetza sustatzeko, zer hartu behar da kontutan? Emakumeak esan dut leheno ere, baina kasu honetan baita ere. Emakumeak egote da, erabakitze hartze posizioetan. Baita ere eskaintza nolakoa da, berriro diot, eskaintza eskariaren aurretik dijoa kirolean. Orduan, emakumezkoentzako eskaintza, kalitatezko eskaintza bermatuta dago, eta hori zer esan nahi du kalitatezko eskaintza? Ordutegi egokiak, material egokia, prestatuta dauden profesionalekin, eta guzti hau ez dut esaten, ematen du ezakit, nagola pixkat, gauzak buruz esaten, ez? Honek zentzu badauka, benetan tradizio zentzuk izan dira entrenatzailea falta danian entrenatzailea etzutenak. Gu. Zeinek kobratzen zuen eta zeinek ez? Gure entrenatzaileak ez, gizonezkoenak bai. Hori bizi izan dugu, hau ni ez naiz asmatzen ari. Guzti hori kontutan hartu behar da, eragina daukalako emakumezkoentzako emakumeei eskaintzen zaien kalitatean, oso garrantzitsua. Horrekin lotuta, zintzu dira emakumei esleitzen zaizkien baliabide humano, material eta ekonomikoak, ez? Nola gastatzen dugu dirua, berriro. Ordutegiak materiala berritzen danean, ni badakit klubei kostatzen zaiela. Ez dela ainerxa, voluntariotzan oinarrituta daudela eta kostatzen zaiela diru laguntzak lortzea eta guztiak kudeatzea. Baina inbertsioak txandaka egin daitezke. Bizi izan ditugu diskriminazioak, hemen neskak horratzian da izate esaten, bai. Hori ez?
gugan ezin bertsiorik egitea, edo gure baloiak izatea ezakit noizkoak, edo txandalak ere eredatuak, eta okerrena dana, materialez egotea egokitua gure antropometriari, hau da, sisa, hemendikan baldin badaukat, ezin dut ondo egin, nire efikazia, Matildek esaten zuen bezala, mugimendurako efikazia. Hori guztia, berriz ere erreferenteak, ereduak ezinbestekoa da, benetan, hemendikan ideia batekin jun behar bazate, hori da klabea. Komunikazioa nola egiten dugun, estereotipoak behin eta berriz errepikatzen ditugun, edo emakumeen irudi dibertsuak ere jartzen ditugun, segmentu ezberdinetara, eta oso garrantzitsua baita ere, sexu jazarpenen eta gaikeriaren aurkako protokoloak abian jartzea, eta gutxienez, ez bakarri protokolo bat eukitzea, baizik eta formakuntza eukitzea elkarten barruan, egoera ez egokiak identifikatzeko. Zegoza da, tresna eukitzea. Danok, Matildek esan du, oso polita egin duen paralelismoa, es como poner al zorro a cuidar de las gallinas. Hoxe, tresna euki dezakegu danok, baina ez badakigu tresna hori aplikatzen, edo noiz, parte txiki bat bakarri daukagu egina. Oso garrantzitsua baita ere, elkartegintzan daukagu buruan, ideia bat dela betikoa, ez? 14 urtekin hartzen ditugun eskamutilak, eta 30 urte aldera utzi egingo dute. Zergatik? Zergaitik ez dugu dibertsifikatzen eskaintza? Zergaitik ez ditugu eredu berriak sortzen? Hemen bi adibide, ezta? Eta hor, emakume kirolarien talde feminista badaukaguna, 2012tik lanean gabiltzanak, eta hemen bikide dauzkagu, eta justo bila, behitu bat, emakumea surflarin dago, eta bestia emakumea piraguistan, eta hau, kasualidea izan da, zeban gozean. Eta, zer da hau? Bi ekimen hauek 18 urtez gorako emakumeentzat sortutakoak dira. Emakumea surflarin jada, 1200 emakume jarri dut, baino gehiago izan dira, 2013tik. Eta emakumea piraguistan ere gero eta gehiago, zergatik emakumeei zuzendutako kalitatezko eskaintza dalako, punto. Emakumeentzako espazioak sortzen dialako, alduntze prozesu bat gertatzen dalako, eta gustora gaudelako. Eta hori klabe da. Eta pixkat aratago pentsatu beharko genuke, ez? Esaten dagunean beti emakumeak utzi egiten dute adolescentzian, egia da Mariak esaten zuna, baina baita ere pentsatu behar dugu nolako eskaintza. Klaro, nik ez badakit genero ikuspegiaz, feminismoan ez badukat formakuntza, enkargatuko diate ikerketa bat, jungo naiz, eta galdetuko dien neskei. Ze hori gertatzen zaineri, ez? Ez, kuantitatiboa, pasako ditugu 2000 inkesta tanik zertako. Badakit, zerateako dan. Nik 2000 inkesta egiten baitu telefonoz, jartzen dut ointxe eskua zutan, asmatzen dutela zerateako dan. Claro, zuk ez badezu prozesuan genero ikuspegia sartzen, ez ezu aldatuko. Oso ezberdina da ni galdetzean eske bati, zergatik utzi ezu, eta historian zehar, emaitza guztik esate dute, denbora ez daukatelako, ikasketak lehentasuna dutelako, badakigu. Baina zuk, iten badezu prozesu kualitatibo bat, esan duen baizu, bale, apuntatze zu idan, eta zizu eta ordutegiak zemuz. Eta zemuz entrenatzailea, eta nola sentitzen zea taldean, benetan ezkidetza lantzen da ezakize? Oso bestelako emaitzak lortzen ditugu. Orduan, prozesuetan genero ikuspegia permatuta egotea ezinbestekoa da. Bestela historian zehar, jungo gea, beti, ikerketak, pixkat, errepikatzen ondorioak. Horrela mundua ez dugu aldatuko. Horregatik, azpimarratzen dugu hainbeste genero ikuspegiaren garrantzia eta formakuntzan garrantzia, bai. Eta kasu honetan, bi adibide hauek, badia, benetan arrakastaren adibide, ez? Eta horrelako, pila bat egon daitezke. Azken adibide bat jarriko dut, herri askotan gertatu izan zego, bitu hemen ondarruko jendia dagolare, bai? Baina emakumeen korrika egiteko taldeak, ez? Sortzen diala. Eta prozesua da pasada bat, ikustea. Hasiera batean, emakumezko ez badute inoiz bere bizitza guztin korrika egin, hasten dira, eta ipurdia tapatuta, gertxe batekin, arropak zalagoak, ez dute nahi herri erditikan pasa, beti ez guazen poligonotik ez dakizer. Gutxira, erropa estuagoak. Gutxira, berdintzaile herri erditikan pasatzea. Gutxira, berdintzaile karrera herrikoi batian apuntatzea. Baina emakumeena. Eta gero mistotan ere animatzen dira. Zer da hori? Ze pasa da? Ez da argaltze eta ez da ezakit. Ahalduntze prozesu bat gertatu dela. Ahalduntze prozesu bat.
gorputzaren bitartezko alduntze prozesua, eta hori oso garrantzitsua da, horretaz konstiente izatea eskaintza horiek egiten ditugunean. Hola, no? Bale. Bale. Esan dizu 5 minutara bisatuko izutela, guen izazpi. Bueno, ondo. Bale. Bueno, ze gehiago? Ze beste tresna dauzkagu, ez? Emakumeen elkartetan emakumeen partaidetza sustatzeko edo zagurtzera emateko ikusi. Hau gure herria, Hernaniko Errubi elkarteko adibidea da. Batetik, egutegi bat egiten dugu, eta lehenengo gauza, emakumeak ere sartzen ditugu, berai dagokien protagonismoa emanez. Edo adibidez, Errubian badakizue garagardo azoka dela, beraientzat, ez? Instituzio bat baita ere, eta Hernanik lortu zunean berriz emakumezkoen taldea eukitzea, portadan jarrizun, aurkezpen ofizial bat egintzien, hori da benetan, zuk erakutsi nahi izatea herriari eta apostu bat egitea horregatik, ez? Eta gero ja beste detailetxo batzuk sortu dutelako oain lantalde bat generoa eta rugbia sustatzeko, benetan apostu bat egin nahi dutelako, eta aurten lehenengo aldiz rugbia olimpikoa izan dela, aldatu dute gaina ikustezu, ez? Anagrama eta emakume bat sartu dute hor. Gero hasi gaitezke pentsatzen, baina estereotipatua da, baina sartu dute. Hori garrantzitsua da. Beste adibide bat, bihar izango dugu hemen Libia, ez? Baina gauza pila bat egin dituzte, gauza handiak, eta kasu honetan sortu zuten emakumezkoentzako saskibaloi klub bat, bi klub ezberdinetatik, eta izan da, bihar ikusiko ez dute, baina 300 piko neskatxa dauzkate, eta beraien oinarrietako bat da erreferenteen erabilpena. Da pasada bat, ezakit denbora emango dion kontatzeko, zein beste gauza dituzte, baina adibidez, kromo, nahi asko gustatzu zitzaidan, iniziatiba bat kromoen bidez egin zutela elkartean, ez? Eta azkenian, norbea, edozein eredu izan daitekela. Orduan, neska txikiak zebiltzan, goiko taldeko profesionalekin kromoak aldatzen, eta hortxe, oso gaina harremanak sustatzen dituzu, zure ereduekin daukazu gertuko harremana, oso gauza garrantzitsuak. Eta nola ez, ikastoletan egotea. Neska txikiek behar dituzte ereduak, behin eta berriz goaz gaur goizean hori esaten, eta benetan garrantzitsua da. Bueno, eskerrik asko. Bueno, gai hau ezin dut utzi aipatu gabe, eta bakarrik bota ingo dut eta gero hitz egin dezakegu hontaz, baina nik oso argi daukat. Bueno, elkarte horretan benetan hartu dira erabakiak edo tresna bat izateaz gain, ez? Sexu indarkerian aurkako neurriak abian jarri dira, ze gertatzen ari da honekin, oain aldageletan modan jarri da argazki hauek ateatzeko. Esan behar dut, atzo Facebooken ikusi nuen bai oi hartzunekoa, neskena. Hainbat elkartetan honetaz ere eztabaidatzen ari gea, neskekin, kirolarie beraiekin. Ze Matildek esan duen bezala, trampa handia da, kirolariek esate izute, ni libre naiz nire gorputzakin egiten egiteko. Ez. Bueno, hoi mai gainean jarri behar dugu, Ze neske txikientzat eredu da, Eta neske badakite? Eta, behitu, kontatu ingo izue gaina. Ze, eukinun eztabaida bat, elkarte batian nahiko potente, eta zen, hau ja, eta kari fastini deitu nion. Matildek aipatu duen kari fastinazio arte mailan nahi beste ikertu du nahi. Eta ditu nion telefonoz, eta zen, idatzi nion, zukin itzinet gai bati buruz, eta onginean pixkat honeta zitze egiten, ez? Eta esatezian garrantzitsuena, ez dala libre, oso zaila izango zala, edo zeinek niri konbentzitzea argudio batekin zergaitik bai, egin. Eta bigarren gauza esantziana, behin iotzen ditugunean argazki horiek kontrola galtzen degula, ez? Eta neska txikientzat hori dela, oso gauza arriskutsua. Orduan, elkartea gaina, oso asko gustatu zitzen elkarte batian adibidez zuzendaritza batzordeko kide batek esan zuen. Nahi erantzun zion neska bat izeginan, eztabaida batian, esan zion. Betu baina nahi zure irizpideak berdintzait, elkarteak hartzen badu irizpide oso bat, ezin da. Zuk zure etxean gero komunean nahi baduzu bate argazkia eta bidali. Elkarte batean erabakitzen bada, hemen ez da onartzen olakorik egitea gure eskudoa gainean jarrita daukazunean, hortxe utziko da, bale? Atzea junda. Venga, jabukatzen noa, ze denbora gutxi gelditzen zait. Eta meloia irikiko dut bakarrik, bi gauzatxo esango ditut eskola kirolean.
Pentsatzen degunean mistoa ona dela, benetan oker gabiltza. Misto izateagatik ez da ona. Mistoa ona izan daiteke, egokia izan daiteke, bermatuta dagonean ezkidetza prozesu guztian. Eta hori gaur egun ez da existitzen. Orduan, esan du Mariak, espazio propioak sortu behar diala zergatik, berriz, ahalduntzea ezinbestekoa dalako. Ja, urte pila bat genera matzan, honekin atzea da aurrea, ez da baidatzen, ez ginen ados jartzen, eta erabaki genuen lehenengo aldiz zerbait datuekin egitea. Gustatuko litzaidake asko zaundiagoa egitea, ikerketa hau. Baina datuek erakutsi digute, neska jarraitzen dutela jarrera pasibo batean, naiz eta esaten zuten bezala, haizean interbentzio, ezkidetzan oinarritutako interbentzio bat egiten haizean. Benetan, ezkidetza egitea oso zaila da. Hemen badaude Matilde dakagu, aditu moduan, Matilderekin ere kontrastatu genuen nola egin genezaken ikerketa hau, eta benetan, asko jakin behar da ondo egiteko. Eta ez badakigu, agia berriz erreproduzitzen, hau da, bai, zenbakian justifikatuko dugu, erdia eta erdia, mutilak eta neska daude, baina praktikan gero, ez. Eta zer honen adibidea, egindako ikerketan ikusten zan, behitu, baloia norabidea, 40% mutiletatik mutiletara. Eta jazta, mutilak daukate protagonismoa, bale? Gero, iniziatiba kopurua mutil gehiago. Gol kopurua mutilak askoz gehiago. Orduan, protagonismoa mutilek. Hor utziko dut, bale? Baina ezin detelako hor sakondu eta bukatzeko. Berdin, kirol ekipamendua berritzen dagunean edo atontzen dagunean, zein da, hori, diru horren genero eragina, kontutan naukitzia, hau erotzen aitzait. Gero, esaten genuna, kanpoan kirola egiteko edo ingurune natural eta urbanoetan, benetan argiztapena egokia da, korrika egiteko, kirol proba bat jartzen dagunean emakumezkoentzako komunak ere badaude? Kontutan eukitzen dugu hori? Ze gizonek edo zen iskinetan egiten dute, baina jende asko dagonean emakumeak zer? Baita ere, espazioak nola banatzen ditugun, non jartzen ditugu txikitxoentzat aldatzekoak, kiroldegietan, eta seinaleztapena, hiru adibide. Hau txikitxoa da, baina egin zutenian, Elgoibarren aldatu zutenian zelaia, kirol teknikariak gero bidalizian argazki bat, horratzean ezakit ikusten dan, neska baten silueta da. Elgoibarren eskualoiak beti indar asko izan du, eta neskenak bereziki, eta izan ginotxo bat, edo, emakumei horre entrenatzen daudenean, hori garrantzitsua da. Hau, honekin ere nik uste gehatu hartzatela. Egin genuen proiektu bat herri batean, kasu honetan Urnietan, infrastruktura kiroldegi guztia berritzeko, ezta? Eta iritsi ginean egun batean, eta esate digute, badauzkagu planoak, eta niga, erakutsi. Unitzen ikustea, ze diot, ezin hau. Joe, zertako behar dituzu 30 metro epaileentzat. Aldagelan, egin bi aldagela. Zantzian, zergatik, eta arrazoi askogatik. Lehenengoa, eskualoia eta futbola batera baldin badaude, bakoitza berian egoteko. Zer, arbitroek dituzte prestatu eta komentatu, bukatzera noa zeitu, ne? Eta baitare, neskamutila baldin badaude, separatu alizateko. Batzuk esaten diate, eta esaten baiate elkarrekin aldatuko diala zaitan, zuek egiteko nahi dutena, baina zuk aukera eman alizatea. Eta garrantzitsuena, txikitatik neskatxak eta mutila juten badia, kiroldegira bere motxilatxoak inta ikuste dute. Arbitros, edo emakumeak gizonak, gure egitura mentala aldatu egingo da. Oainik esaten badet epaile, burura datorkizuen irudia da gizon txuri beltzez jantzita. Eta hori aldatzeko ere guk egin dezakegu, bai? Eta hori, seinaleztapena, bale? Eta bukatzeko, kontutan eukitzia baitare, egondian kasuak emakumeak vigilatzeko aldageletan eta kamarak aurkitu izana. Hori sexu jazarpena da, eta hori da zerbait puntuala. Hori, araudiaren barne egon barko luke kiroldegi guztietan, bale? Eta baita klubetan ere, zenik bizi izan nun jokalari nitzanean, bale? Hizkuntza, eta bukatzeko, hau bai, zera baki hartzen ditugun transexualekin adibidez, edo aniztasunarekin kontutan izaten dugu, edo jarraituko dugu gure eskema binarioak erreproduzitzen. Eskaintza aurretik dijoa, berriz diot, baita kiroldegietan ere, kirol politikan aurretik junbarroa gea, eskaintza aurretik dijoa, orduan pentsatu behar dugu, eta ez horrelako kasuak gertatzen dianean erreaktiboki egitea, bale?
besterik ez, eskerrik asko. Meloi bat ez asko iriki dituzu, Ainhoa. Ez diak berriro itxi, hor, kriston. Zea iriki dezu, agizu. Nahi bestentzako. Mesedez Matilde eta Maria igo, eta deuen galdera erantzunetarako eta saioa irikiko dugu. Orain hauek igotzen ari den bitartean, nik harrotasunez, moderatzaileak ez dute hitzen behar bere proiektu eta ez da hauzetaz, baina, aprobetxatu nahi du foro hau. Ze pasaden astelenean jarduera fisikoen da kirolaren zuzendaritzatik jarri genuen martxan kirol arloan ematen den sexu jasarpena eta sexu gehiekieria eta sexuagatiko jasarpenaren aurkako arreta zerbitzu bat. Da telefono bat, lehenengo oinarrizkoa da telefono bat, WhatsAppez edo abotzez edo jarri daitekena harremanetan. Eta gero, horlako egoera bizitzen ari den pertsonak hala nahi baldin badu, baita ere, zerbitzu pertsonala ere jaso dezake. Zerbitzua dago zuzenduta, bai biktima direnentzat edo horlako egoeretan, baina baita klubetan eta federaziotan egoera honen aurrean aurkitzen direnei eta ez dakitenak zer egin. Eta baita, kirolari horren inguruan dauden pertsona guztientzat. Lehengo astelenean jarri zan martxan, eta bagia zan oso gustora gaude, zentzu honean ulertu jazue, oso gustora gaude, aste honetan mugimendua izan duelako. Lehenengo guenetik izan zuen mugimendua telefonoak. Iruditzen zaigu oso gai garrantzitsua dela, telefonoa nahi bazue buruz esango dizuet, baina gero web horrian daukazue www.bikoitza euskadi.eus/ eta gero daukazue bai euskera eta behar somos de tu equipo edo zure taldekoak gara. Eta telefona da 6-8-6-6-6-000. Beste momentu batean ningoet, nik tokatzen zaiten nian aurkezpena eta behar dena. Baina, oso pozik gaude hortaz, eta nahi nuen zuekin konpartitu. Norbait? Bale. Hemen idatzizko galdera dauzkada, baina norbaitek badaki euskua altzan badu edo abotzez egin ere egin dezakela, hor txilenengoa. Gaixo. Lehenbizin bi eskertan mandako ponentzietatik, eta pixkat dorretazuk esanakoan ari da telefonan inguruan eta Gipuzkoatik nator federazio batetik, eta feministanez eta militantea gainera. Eta pasatzen gu Gipuzkoan klub baten, eukigula sexu jazarpen bat entrenatzaile batetik. Orduan, niri asko arduratzen dagoen zerbait da, ni nire diputazioa jo naiz, eta nire diputazioko bilera horretan, evidentemente, señores, eta esan diate, ikusten dela, ni ikututan nagoela, eta, hoxe. Eta ni jo naiz eskatzera, protokoloak egin nahi ditu dela, Ainhoak esan du eta oso ondo, diru eta denbora behar dela. Nik denbora badaukat, eta gainera nire denbora libre inkluso eskintzeko pres nago, baina diru ez daukat. Eta nik nahi dudana da, naiz eta ni perspektiba genero batetik lanketa egin eta feminista izan eta egin federazioak eta kluba zer diren, eta aldatzen doaz, baina bakarrik nago orduan ere diputazioa jo naiz, eta ez diate ez dara esan, behizik ikusten da, nabaritzen da oso ikututa zaudela. Eta gero beste alde batetik, deitu dut zuen telefonora eta oso pozik nago martxan jarri zutelako eta inbizibila izan den zerbaiti bisibilidea ematen diozutelako eta galdetu dut eta berror zerbait badagoen nik lanketa bat egiteko eta esan diate ez da ere oraingoz ez dagoela ez agian hasi berria da eta ezagit orduan aurkitzen naiz egoera batean nun nire gainetikan edo juntetan eta klubetan eta dauden denak dira moketa eta purua falta zaie besteik ez eta bakarri geratzen naiz. Orduan, hemendik aurrean nahi arduratzen hauena da, ez dela protokoliek eginda, kodigo etiko bat ez dago eginda, eta agian hau gertatzen ari dela nire federazio barreko klubetan, eta noski beste batzuetan. Orduan, pixkat hortxe botatzen dut. Bidean gaude.
eta arantzadun bide bada. Zerbitzua bera ateratzea asko kosta da. Jendeak pentsatu du, basaurin gertatutakoaren arira, 2 egunetan egin dugun zerbait dela. Hori da, edabideek galdetu digutena. Eta aspalditik datorren zerbait da. Protokoloena, adibidez, zerbitzua jarri da emakunderen laguntzarekin ere, behaiekin elkarkidetzan, eta adibidez, oinarri hartuta Ainoak egindako, lehen orkestu duzun gida. Lehen orkestu duzun gida, eta kontutan hartuta, bai behaiekin eta bai gurekin hitzarmen bat martxan dugu, protokoloiek egokitzeko edo laguntza emateko, guainiko ez dago diru laguntzarik aurre ikusita. Baina gutxienez laguntza tekniko emateko protokolo eredua eta egokitzeko, hori alde batetik. Guretzat momentu honetan oinarrezkoena zen berehalako interbentzioa. Ni arrun hau esateaz, oso denbora gutxi da. Ja kautelar bat jarri dugula, eta entrenatzaile eta epaile lizentzia bat suspenditu dugula. Gutxienez, egoera hori konpondu arte, edo egon arte sententzia bat. Kasu honetan, badagolako salaketa bat bide, tarteko. Pausoak emango ditugu, gai honek antsiedade handia sortu du gure inguruan. Nire lankide baten hitza da, baina esatu, zen bat antsiedade sortzen duen gai honek. Eta, azken finean, posin dago aurrera atera dalako, eta badakit ziur nago gainea, bai protokoloetan eta bai kodigo etikoan, Leno Mariarekin hitz egiten egon naiz, baita, baditugulako buruan pausoak. Administrazioa beti erakunde pribatuen atzetik handi joa. Beti geldoagoaz, beti, eta badakit momentu batzutan erantzunak berehalakoak izan beharko luketela, baina kostea. Lehenengo interbentzio hortarako ari gara, baina hortikan aurrera pixka mantxogoan hazen aurren bagoaz. Vale, a por ello. En la intervención de Matilde siempre se habla de los hombres, en la historia de los hombres. Deberíamos sustituir el artículo los por el de pronombre algunos hombres, para no meternos en todo en el mismo saco. Para mi grata sorpresa, me ha encantado escuchar a María Martín emplear la expresión hombres igualitarios en su primera intervención. Debemos utilizar el lenguaje para unir. Bueno, esto es un comentario, no es una pregunta, ¿no? A ver. Sí, vale. Yo creo que está encendido, Martín. ¿Sí? ¿Está encendido? No. ¿Se oye? No. Sí, sí, vale. No me siento identificada con esto que se me dice, pero la persona que lo dice tendrá sus razones. A ver, yo, por muy feminista que sea de toda la vida, jamás me oirá nadie decir que las mujeres somos buenas y los hombres malos. O sea, ni muchísimo menos. Hay de todo, pero como el mundo, la historia la han hecho ellos y hemos quedado siempre fuera, entonces, claro, de alguna manera son los responsables. Y en el deporte, que es el tema que nos ocupa, que ya hemos visto la proporción que hay de mujeres, un 3% de mujeres, aunque estén muy concienciadas, poco pueden hacer, pues entonces ahí sí que son los hombres los responsables de estas malas políticas que tenemos. Y yo además, en mi lenguaje es muy raro que diga los, o sea, que hable, yo no hablo nunca en genérico masculino, yo suelo hablar en un lenguaje que incluye, digo las personas, o digo ellos y ellas, o digo las mujeres y los hombres. Entonces, exactamente no sé, la persona que me hace esta pregunta, qué es lo que quiere decir. ¿Que es una crítica que empleo mal el lenguaje? Bueno, pues quizá, pero vamos, es algo en lo que tengo cuidado y nunca, nunca de ofender, porque, o sea, lo mismo que no me gusta a mí, que si hay 4 hombres, casi siempre hacen, y los hombres que estáis aquí, que gracias por haber venido. No, o sea, gracias a todo el mundo que ha venido. Lo mismo que no me gusta eso, tampoco me gusta decir lo contrario, ¿no? O sea, que para mí somos todas las personas iguales y para mí, vamos, yo prefiero a un hombre feminista que a una mujer que no es feminista, lo tengo claro, y sobre todo para avanzar en estos temas. Bueno, no sé si ha quedado claro lo que quiero decir. Siguiente pregunta para María. Ha sido muy reveladora la comparación entre el ciclo de hombres y mujeres. La pregunta sería si esta realidad es conocida y tenida en cuenta por las personas entrenadoras en las planificaciones y motivaciones de las deportistas. Pues sí, yo creo que cada vez se va conociendo más,
pero creo que es importante que se difunda este conocimiento y además pues vamos explorando y generando un nuevo conocimiento. A ver, persona de referencia, y sé que esto no le va a gustar a Ainhoa, para mí. Si quieres buscar una referencia de la persona que aquí en España pues está filtrando y transfiriendo ese conocimiento, es Alberto García Bataller. Es un hombre. Entonces, preferíamos que fuera una mujer, pero está siendo un hombre. Entonces, pues las cosas son así. Y otra recomendación para aquellas personas que les interese el tema. Un proyecto que se está realizando en el INEF de Madrid, el Iron Fem, estamos viendo la suplementación de hierro, porque las mujeres cada mes tenemos una pérdida de hierro, ¿no? Hay algunos avances. Bueno, la remolacha, por lo visto, que la absorbemos súper bien el hierro de la remolacha. Sé que a Dorleta en su familia la remolacha como que no cae muy bien, pero es muy buena para el hierro. Yo sí la como. Fenomenal. Entonces, bueno, pues que con esto os estoy poniendo 2 ejemplos de que estamos pues explorando, recogiendo ese conocimiento y no sé si es porque yo tengo esa información por estar en Madrid, pero si queréis explorar más, esos 2 proyectos ahora mismo, ese entrenador que os he comentado, Alberto García Bataller, y el proyecto Iron Fem. Y que recordemos siempre que tenemos eso, cuatro mujeres en una, que eso sirve para el entrenamiento y para todas las cosas de la vida, ¿no? Yo voy a hacer 50 años, he hecho deporte toda la vida. Ningún entrenador mío, ni entrenadora me ha hablado de ciclos menstruales, nada. Pero bueno, espero que las cosas estén cambiando para las siguientes generaciones. Bueno, siguiente pregunta. Perdón, una pequeña cosa que sí quería decir yo, es que yo muchas veces he dicho que hasta que los hombres no se impliquen en estos temas, que no vamos a avanzar, y lo mantengo. Podemos avanzar en ciertos campos, podemos conseguir pues llegar a algunas partes, pero la sociedad no va a cambiar hasta que se implique el 100% de la población. Por eso es tan importante también que participen los hombres, pero eso no quita para que hasta ahora, solo hay que echar un vistazo a la sala o a los proyectos que hay de mujeres, ellos no participan. Pero fijaros, yo he nombrado muy pocas personas en las olas del feminismo y uno ha sido John Stuart Miller. ¿Por qué? Porque fue importantísimo aquel señor para nuestros avances, ¿no? O sea que en ese sentido no tengo ninguna fobia. Siguiente pregunta. ¿Cómo convencemos a las mujeres de que tienen derecho al placer propio? A hacer cosas que les gusten, a no pensar primero en terceras personas antes que en ellas mismas. El 40% de las mujeres viven dedicadas. ¿Dedicadas? ¿Viven? Medicadas. ¿Medicadas? Sí. Medicadas, bueno, de ponerse siempre en el último lugar, sí, cuando siempre pones a los demás y tú te pones la última y al final terminas enferma porque tú no cubres para nada tus propias necesidades. Eso pasa muchísimo con las personas dependientes. Gora Borroka, feminista. Mila esker. ¿Cómo convencemos? Cualquiera de las 3, no está dirigiendo, no está puesta. No. ¿Hacer? A ti. Pues no hay más que un camino, formación, pero como la formación tiene mucho menos poder que la deformación de los medios de comunicación, por eso llevamos tantos años, y de hecho hemos tenido congresos solamente de medios de comunicación en temas de igualdad, llevamos muchos años intentando y hay muy pocos avances, pero si los medios de comunicación cambiaran, cambiaría la población en 2 días, cambiaría la forma de pensar de la gente en 2 días. No hay más, es que lo ha dicho Ainhoa antes también. Formación, información veraz y formación. ¿Pero por qué? Porque tradicionalmente las mujeres hemos vivido para los demás. Seguramente aquí habrá gente que lo ha visto muchas veces, como las amas de casa, las madres de familia, comían lo que les sobraba a los demás. O había 6 filetes buenos y un trozo feo de carne y ya se cogían el trozo feo. O sea, que es que eso lo hemos visto continuamente. Y si vamos un poco más atrás, por ejemplo, en casa de mi abuelo, las mujeres no estamos en la Edad Media, es hace 4 días, no se sentaban a la mesa, se sentaba el padre y los hijos varones, y las hijas no. Y hay muchas casas donde la mujer todavía no se sienta para servir a los demás. Anda, que no nos queda, es quitarnos todo eso, desaprender
lo que hemos aprendido, que es lo que nos hemos creído que estaba bien y desde luego estará bien y será bueno para otras personas, pero no para nosotras. Lo pongo en plural porque no pone... vale. A Matilde, que soy Josu, era yo el de la pregunta de los hombres. Era solo para matizar, porque suelo ir a muchas charlas, a muchos coloquios, y siempre es los hombres, los hombres, los hombres. Entonces hay que matizar un poquito, son algunos hombres. De hecho, pues lo has dicho tú, aquí estamos algunos hombres. Es solo puntualizar y matizar eso, no es para nada más. No es para crear ningún debate ni nada, es solo puntualizar eso. Vale, Pues ahora puntualizo yo. Sí, no, te agradezco mucho que seas tú el que lo has dicho y que nos podamos entender. Pero una pregunta, ¿es que estás harto de oír eso de los hombres, o es que también has visto eso mismo reproducido en mí? Porque yo me he quedado un poquito preocupada en ese sentido. No, es simple por matizar. Que acudo a muchos sitios es los hombres, pero que también hay muchos hombres que hacemos muchas cosas también y no somos todos. Igual es la mayoría, pero no todos. Y los que estáis aquí estáis exentos de culpabilidad. No. Bueno, yo ahora te respondo y digo, pues entonces no te des por aludido. No te líes, con todos mis respetos. Es decir, es que el otro día, les he contado en el café en un momento, pero en una formación que tenía con clubes, hacía tiempos que no me pasaba, y yo hice una afirmación con datos, además que tengo datos que no me la he traído yo de casa, que se me ha ocurrido, y digo, esto está pasando así, las mujeres cobran menos que los hombres cuando arbitran partidos, tal. Bueno, pues me saltó a la yugular un hombre, como un loco se me puso, una agresividad terrible, y decía, aquí no es así. Yo pensaba, entonces, ¿qué problema tienes? ¿Te ha dolido algo que tienes tú? Porque yo no he sido, yo no te he atacado a ti. Pues si lo estás haciendo bien, no te preocupes. Pero tenemos que hablar de los datos, de lo que está pasando. Es importante que no nos sintamos aludidos. O sea, quiero decir en general, pues si tú lo estás haciendo bien, otra cosa es que cuando tengas dudas dices, oye, encima que estoy haciendo un trabajo, vienes tú y me estás cuestionando a mí. Bueno, pero eso en las formas se nota, yo creo. Entonces, es importante que nos relajemos y que hemos venido aquí a construir y aprender, ¿vale? Y creo que las formas siempre van a ayudar mucho más, y me retrotraigo al hombre aquel que se salió del tiesto, como, ¿vale? O sea, es importante. Por eso era una... Si estás aquí y vas a muchos foros, pues enhorabuena, pero oye, no te des por aludido y no te preocupes, que no pasa nada. Tranquila, yo el lenguaje siempre, nunca lo he utilizado para confrontar, siempre es para unir. Me alegro. Beste galderaren bat Orbeian, bestela jarraituko dut. Bai, jarraituko dut orduan. No pone específicamente para quién, ¿vale? ¿Creéis que la forma en la que la Diputación guipuzcoana enfoca el deporte escolar tiene que ver con el mejor funcionamiento de la igualdad respecto a la Diputación vizcaína? Esa es la primera pregunta, hace dos. ¿Y qué opinas? Bueno, luego hago la segunda porque es de Juegos Olímpicos y es mucha diferencia con esto, con deporte escolar. Luego hago la segunda. Bueno, igual es de él. Sí. A ver, la pregunta es mía. Bueno, viene un poco referido a lo que se habla aquí un poco, a cuenta de que Guipúzcoa se lleva la medalla de oro en cuanto a la inclusión de la mujer en el deporte, donde más practica. Y pues da la casualidad que pues, en mis cursos de entrenador de formación para entrenador de fútbol sala, de fútbol 11, pues tuve que hacer un trabajo para Joseba Urcola, un sociólogo que no sé si lo conocéis. Y pues bueno, indagando un poco en todo esto, en Guipúzcoa, la Diputación guipuzcoana, el deporte escolar, fomenta mucho el multideporte. Hasta los 11 años, creo que es. Sí, exactamente. Aquí, sin embargo, en Vizcaya, a partir de benjamines, pues ya cada uno no es multideporte, cada uno pues se centra en una actividad, cada niño, cada niña. Entonces, puede tener algo que ver el buen funcionamiento en Guipúzcoa, fomentando pues, el deporte de la mujer, ese hecho. Porque mi opinión es que al fomentar el multideporte, tanto los niños, las niñas practican más deportes, entonces cuando llega la edad de elegir, pues eligen ya pues sabiendo cuál es la que le gusta.
Entonces siempre puede haber más salidas de pues, más equipos, más selección, que cuando con 5 años, 6 años, pues aquí pues, los que se le mete al niño o a la niña suelen ser los padres más que nada el que elige la niña a gimnasia, el niño a fútbol. ¿Cómo lo veis ese tema? Ahí no vas a ver esto A ver, en primer lugar, yo creo que el éxito de Guipúzcoa viene de las personas que estaban ahí planificando. En concreto, Javier García Aranda, que esa persona está ya jubilada, pero que es la persona que yo conozco que más sabe de deporte en este mundo, o sea, en el mundo que yo me muevo. Y después otras personas que afortunadamente las sigo teniendo en mi camino. Pero creo que tiene que ver con su capacidad de planificación y de prever lo que va a pasar y de lo que es adecuado. Está relacionado desde dos perspectivas. Una, que la ha comentado María, de la metedura de pata que significa la especialización temprana y lo que tú has dicho, ¿no? Familiarizarse con diferentes actividades siempre es un plus para la vida y también en el deporte. Al final te vas a tener mayor capacidad de adaptación y desde un ámbito social y psicológico yo diría, y evitas frustraciones un rato, porque si es por padres y madres, oye, sobre todo por padres, ¿no? Con frustraciones así previas que les meten ahí en las escuelas deportivas, y yo creo que Guipúzcoa precisamente se ha caracterizado por evitar eso, que es lo que pasa en toda España, que la gente en las escuelas deportivas les apuntan en lo que les parece a ellos, más que a niños y niñas, y entonces ahí pasa que luego no sabes, te encuentras con 14 años, no te cogen en el club de fútbol y ahora, ¿qué hago? ¿No? Entonces, bueno, más implicaciones, pero por no... Sí, luego la formativa también. No extenderme demasiado. Hay un estudio también que los deportistas que llegan a la élite, los LAS deportistas, son deportistas que han hecho multideporte son de jóvenes. Perdón, dos apuntes más. Uno, también existe en investigación, pero esto no nos lo cuentan, que se lo ha hecho mi socio, Orca Leonda, que de cada generación solo un 0,8 de todos los niños que juegan a fútbol llegan a ser profesional, pero metiendo hasta la segunda. 0,8. Fijaos lo que se está invirtiendo y cómo se está invirtiendo. Eso es lo primero. Y lo segundo, que la DIPU de Guipúzcoa en 2008 ya tenía un plan de igualdad de toda la estructura, de arriba abajo. En 2008, estamos hablando de hace 10 años. Y tuve la suerte de participar en eso, y el deporte escolar también estaba incluido ahí, con todo lo que tiene que ver con otras medidas que se han ido adoptando, y hoy en día otras medidas que están adoptando, por ejemplo, antes del multideporte de deporte escolar están haciendo trabajo de psicomotricidad para niñas y niños, etc. ¿Vale? Luego, espera, también me gustaría hablar también que una de las cosas que se está perdiendo, donde los niños y las niñas solían convivir con el deporte y mixto además, suelen ser los parques, las plazas, que se están perdiendo mucho, o sea, porque ya en las plazas vemos cada vez más terrazas de bares. Yo me acuerdo cuando yo tenía 18 años aquí en Galdácano, pues había porterías, canastas, pues en las plazas ya cada vez hay menos. Y son entornos donde los niños y niñas suelen jugar siempre juntas, además de que da visibilidad en los parques el deporte a otros niños y otras niñas. Es cierto. Antes de pasar... Perdona tú. No. A la especialización temprana quería hacer una pequeña aportación, y es que, como tú mismo has dicho, pues eso ya se ha demostrado. Hay investigaciones, sobre todo en Estados Unidos, que cuando hacen multideporte, cuando hacen muchas cosas, en la línea que comentaba María, tienen más posibilidades de ser muy buenos en un deporte, de llegar a lo más alto. Yo esto se lo contaba a mi alumnado de educación física, de especialidad de educación física, y me decían que no, que eso no podía ser verdad. Que lo que hay que hacer es coger a un niño desde los 3 años y pum, pum. ¿Por qué? Porque es lo mal que entrenamos en este país y cómo tenemos organizada la cabeza, porque no tenemos conocimientos científicos con respecto a la actividad física del deporte, y entonces hacemos las cosas como lo hacían los entrenadores hace 100 años, ¿no? Entonces a mí me decían, eso será porque psicológicamente es mucho mejor y tal. No. Eso psicológicamente ya está claro que es más riqueza y tal. No, es físicamente, si miramos solo el físico, con idea de que también es un error, pero bueno, que hay gente que lo tiene ya muy metido, con idea de que llegue muy alto en el deporte, en rendimiento, hay que
hacerle que viva todo tipo de capacidades del movimiento, que desarrolle, perdón, todo tipo de capacidades, que viva todo tipo de habilidades y luego ya que se especialice a partir de una edad para poder llegar a lo más alto. Pues la gente de educación física, me alegro mucho que lo hayas dicho, porque todavía no lo entienden, se creen que para que llegue a lo más alto hay que cogerlo a los 3 años, machacarlo. ¿Qué ocurre? Que a los 12, a los 14 está tan harto que abandona en la mayoría de los casos. Te ponen un caso, puede haber un caso muy concreto o 2 que han llegado, pero normalmente es también porque su entrenamiento es multifacético en otros aspectos, ¿no? Como gente que conocemos con nombres y apellidos. Vale, gracias. Antes de pasar a tu segunda pregunta, yo creo que tenía alguna pregunta que estaba en relación a lo que estamos hablando, le pasaré. Luego hago tu segunda pregunta, porque es de Juegos Olímpicos. Bye. Kaixo, bueno, sí, era un poco en relación a eso. Y nosotros, por ejemplo, nosotros siempre hemos hecho multideporte cuando éramos chiquis. De hecho, bueno, nosotras, perdón. Y luego hemos ido decidiendo con las posibilidades que hemos tenido del deporte que queríamos. Y yo creo que el problema que está habiendo en Vizcaya, yo creo que es que se está perdiendo, por ejemplo, el multideporte. Y no sé si es que no se invierte en ello, pero, por ejemplo, el deporte escolar aquí en Galdakao no está totalmente perdido. Ahora ya tienes que ir a clubs porque no hay por dónde empezar. Entonces, yo creo que el problema es la base que se está perdiendo, el empezar desde chiquis a jugar todos en común. Es lo que yo creo, porque nosotros empezamos así. Y luego el problema también es que yo veo que, por ejemplo, las chicas luego tenemos menos posibilidades de elegir. Por ejemplo, me ha gustado mucho la intervención de Ainhoa, que te quería felicitar, porque creo que se tiene que tomar más de uno nota por aquí de todo lo que has dicho y espero que muchos ayuntamientos tomen nota y trabajen en ello, porque creo que aquí en Galdakao se ha perdido mucho apoyo hacia el deporte femenino. Es que ricasco. Yo simplemente comentar que en Vizcaya, por ejemplo, bueno, yo también soy secretaria de la Comisión Vasca de Deporte Escolar, que tengo voz pero no tengo voto. Y bueno, simplemente que la conforman los 3 directores de las 3 diputaciones forales. Y más de una vez ha salido el tema. La cuestión es que las presiones que enorme presión que ejercen los clubes y federaciones para que haya una especialización temprana y demás, lo que ha hecho que poquito a poco, aunque al principio por normativa hubiese un modelo como bastante amplio, lo que ha hecho es que cada diputación foral pueda tomar sus propias decisiones, ¿no? Entonces, en Guipúzcoa, con mucho coste, te quiero decir esfuerzo, no estoy hablando de dinero, con mucho coste, pues han mantenido lo de hasta los 12 años, hasta el segundo año de Alevín. En segundo año de Alevín pueden empezar a hacer los distintos itinerarios. Pues en Vizcaya y Álava lo que se decidió es que, para no estar peleando todo el día, que el que quisiera eligiera multideporte o el que quisiera eligiera fútbol, baloncesto, balonmano, ¿entendéis? ¿El qué? Sí, muchísima presión. Entonces, en Vizcaya y en Álava, el multideporte es una elección. En Guipúzcoa, el multideporte es obligatorio hasta los 12 años. Esa es la diferencia. Y tu segunda pregunta, a ver qué opináis del efecto Londres 2012 y los medios de comunicación. Aquí hay tela, ¿eh? Para ti. ¿Qué opinas? Está hablando de los Juegos de Japón, sí. Los Juegos de Londres, y hay un estudio que en Londres la medalla... Sí. Eso digo que en Londres 2012, los Juegos Olímpicos, pues creo que todas o casi todas las medallas fueron de mujeres. Las vascas de mujeres. Y creo que de España casi todas. De las 17 Entonces hay un estudio que dice que a nivel de los medios de comunicación que estabas hablando antes, se fomentó mucho más en la televisión el promocionar el deporte femenino. O sea, subieron las horas de cuota de índice de pantalla del deporte femenino. A raíz de ese éxito del deporte femenino, pues se dio más publicidad, más en las televisiones. Bueno, mira, yo un tema que he quitado, además eso, lo tenía preparado, como no me daba tiempo, digo, voy a cortar de aquí porque es que en algún sitio hay que cortar. Hablando de los datos de los Juegos Olímpicos.
Entonces, eso es tremendo, nos daría aquí para 8 horas seguir hablando y no callar. ¿Qué ocurre con los Juegos Olímpicos? En principio se prohíbe a las mujeres, luego con mucho esfuerzo van entrando, porque todo lo que se ha hecho en el deporte ha sido a base de un esfuerzo tremendo por las propias deportistas. Entonces, los últimos años, los últimos Juegos Olímpicos, no los últimos años, se empieza a ver que las mujeres tienen muchas más medallas que los hombres. En Londres, en España, en toda España fue 17-11. En estos ha bajado un poquito la diferencia, pero también en los últimos de Río también ha sido algo parecido. Entonces resulta que salimos muchísimo más baratas, infinidades de los aviones hasta todo, y sin embargo tenemos más medallas. Claro, pues eso es un chollo. Si encima lo rentabilizan desde el punto de vista de que los medios de comunicación no cierran la boca diciendo que como ya hay en los últimos de Río hubo 45% de mujeres deportistas frente a 55% de hombres, que eso se considera paridad, todo lo que sea más de 40 de uno de los sexos ya no puedes ya meterte, porque bueno, puede ser 40 y pico, puede ser 50 y pico. Entonces, se les llena a todos la boca diciendo que ya hay igualdad en el deporte, porque hay igualdad en la competición de mujeres y hombres como deportistas. A mí esto me cabrea tanto porque es tan perverso que nos engañen de esa manera que me parece increíble, porque es muy fácil de ver, pero eso nos lo dice la tele. Yo, de hecho, escribí un artículo en la prensa, que lo podéis buscar si queréis, que era algo así, para no repetir, que era el espejismo de la igualdad en los Juegos Olímpicos de Río. Y entonces ahí que hice, analizar todos los aspectos que hay una discriminación absoluta en el deporte, pero que con la participación equitativa de mujeres y hombres nos quieren hacer creer que ya hemos alcanzado la igualdad, porque el empeño desde que empezamos con esto de la igualdad, el empeño del patriarcado es hacernos creer que ya está superado, que ya somos iguales, que ya no tenemos por qué luchar en este tema porque ya todo está conseguido, ¿no? Entonces, claro, es increíble. Yo, por ejemplo, hacía una comparación, si te acuerdas, el equipo de baloncesto de chicos consiguió el bronce y el de chicas la plata. Y todos los beneplácitos y tal, casi todos se lo llevaron los hombres. Si miras los minutos que se habló del equipo de hombres y del equipo de mujeres, vamos, ni color, muchísimo más. Y yo decía, pues comparemos lo que le ha costado cualquier jugadora del equipo de mujeres que ha llevado plata con lo que ha costado, digamos, un Gasol, ¿no? Entonces, claro, es que lo que se ha invertido en Gasol a lo largo de la vida y lo que se ha invertido en estas pobres mujeres, que muchas veces se tienen que pagar ellas el desplazamiento para ir a competir, como está ocurriendo todavía en algunos deportes, ¿no? Sobre todo en fútbol. Entonces, es un tema trampa, porque es un tema que nos engaña. No nos dejemos engañar con ese tema, porque en absoluto eso quiere decir que haya igualdad. Hay una minoría que van de todos los países, claro, cogen los mejores y las mejores. Entonces, pues bueno, pues cogen de forma equilibrada y van una cantidad muy pequeña de cada país. Ya sabes que algunos países presentan 1 o 2 personas. Eso no es significativo en absoluto. Lo que es significativo es que hubo una señora que impuso la medalla a los deportistas, lo que es significativo el trato que reciben, lo que es significativo hasta acoso y abuso sexual en los propios Juegos Olímpicos. O sea, eso es lo significativo. Que haya 45% de mujeres, bueno, pues si es 1, 2, 8 de cada país, 7, eso no es significativo. Que no nos engañen con los Juegos Olímpicos. Yo quería añadir algo más. Yo quería añadir algo más ahí, porque también hay otra investigación de la Universidad de Cambridge cuando los Juegos Olímpicos, que también, en vez de contar lo del tema de las medallas, se reprodujeron los estereotipos a un nivel, vamos, exponencial, que los titulares eran como tal nadadora gana una medalla gracias a su marido, la mujer de no sé quién del Athletic saca medalla supongo del Athletic, porque ahí era un jugador de fútbol americano, las gorditas casi sacan medalla, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues efectivamente es un engaño, se quieren agarrar a los números y eso al final lo que rodea sigue siendo la misma... Bueno.
Espera, perdona, es que quiero dar una vuelta más, que creo que es importante. En los recientemente celebrados Juegos Jóvenes de la Juventud en Argentina, que son los Juegos Olímpicos, la gente joven, han incorporado nuevas modalidades deportivas y les están dando, pues, están haciendo lo que no pueden hacer con las tradicionales. Las tradicionales, digamos, las que hemos conocido siempre, que son el fútbol, etcétera, pues están creando nuevos formatos de participación. No quiero decir con esto que chicas y chicos compitan conjuntamente, sea bueno ni mucho menos per se, pero sí que están intentando, bueno, variar y fomentar de alguna forma la práctica más igualitaria. Ahora, de ahí al hecho hay un buen trecho, o sea que, bueno, tenemos. La verdad es que hemos trabajado y le hemos dedicado tantos años, no podemos volver a repetir todo, ¿verdad? Con los Juegos Olímpicos, ¿verdad, María? Que ya sabe mejor que nadie de qué va la historia, como practicante y como participante activa, pero pues nos ha pasado de todo, desde que en los Juegos Olímpicos, ¿cuáles fueron? Los de Montreal, creo que fue, cuando se quedó, no, Montreal no, ¿cuál fue? Posterior a Montreal, creo que fue. Bueno, el equipo está... ¿Cuánto han hecho? La medalla de oro, esta mujer, lo de lágrimas por una medalla, Tania Lamarca, tuvo oro. Atlanta. Y resulta que la federación... Atlanta, exactamente. Atlanta. Me está fallando ya el coco. Entonces, la federación le tenía que haber pagado en aquellos tiempos a cada gimnasta algo así como 5 millones de pesetas, que era muchísimo, y se lo guardó los dirigentes de la federación. Y no hubo manera de que les pagaran a las niñas que habían tenido la medalla, el dinero, o sea. Y bueno, gracias a un programa de radio y a gente que lo movió, que sobre eso hay un libro muy bonito que se llama Lágrimas por una medalla, escrito por Lamarca y por Cristina Gallo, que cuentan muchas cosas de lo que allí ocurrió. Entonces, a base de dar la vara en la vara, de llevarles a juicio, porque había familias que querían, otras que no, o sea que y consiguieron cobrar. Pero que es que de los Juegos Olímpicos teníamos también para hablar, ya te digo, a lo largo de estos años... Yo más de los Juegos Olímpicos quiero hablar de los medios de comunicación, de cómo el éxito del hombre 2012 de las mujeres, cómo fomentó más la visibilidad del deporte femenino, la televisión, los medios de comunicación. Sí, es cierto. No te voy a decir que no, porque es cierto, pero a nosotros un responsable de ETV nos comentó, pues claro que las tenían que cubrir porque no había éxitos de hombres. En el último campeonato del mundo en el que ha estado Carolina Marín y una final que además ya sabéis que hoy en día se ve muchísimo por todas las redes sociales y demás, pues el programa fue sustituido por Viajeros por el Mundo, Españoles por el Mundo, una cosa así, cuando una era en directo y el otro era un programa grabado. Quiero decir que todavía hoy por hoy, si quieres ver deporte femenino de nivel, tienes que ir a buscarlo, aun siendo de nivel, tienes que ir a buscarlo. Tienes que grabarlo, tienes que ser en replay, tienes que ir a buscarlo. Ayer mismo decía una ciclista que ella tiene que llamar a casa cuando pasa, estoy hablando de campeonatos del mundo, que cuando pasa a final de meta llama siempre a casa porque sus padres no saben lo que ha hecho. Eso es imposible que pase a un hombre que está en un campeonato del mundo de ciclismo. ¿Querías decir algo, María, al respecto? Que bueno, yo creo que el que se haya incrementado un poquito, pues de alguna manera nos engaña. Si comparas cuáles son los éxitos que han tenido las mujeres y cómo se ha incrementado, pues es que no es comparable. Cierto que puede haber mejorado, pero hay todavía situaciones que son lamentables, que se deben cambiar. Otra mentira que hay mucho interés en que se extienda es que si ahora salen muchísimo las mujeres deportistas en los medios, contestándote concretamente. Te pido una cosa, coge un tiempo, cuando tú estés o los programas que te gustan o los telediarios o lo que tú quieras, selecciona una franja de televisión y cronometra los minutos que se habla de hombres deportistas y los que se habla de mujeres deportistas. Verás que es nimio, o sea que la cantidad es desorbitada comparando unos con otros. Pero, como ya aparecen algo, pues entonces nos parece que es que salen muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que no aparezcan para nada las mujeres. Pero eso, de medallas mayores, de premios mayores, aparece la menor del tío y la de la tía, ¿no?
¿Sí está relacionada? Si no, no iba a cambiar de tema, pero bueno, ya al uso con respecto a lo que ha comentado Matilde, ayer mismo en la 4 no es justo el mejor de los telediarios, pero de los 20 minutazos que hablan de fútbol, de hecho ahora incluyen publicidad y siempre son publicidad de Gillette y bueno, pues o sea, eso ya te dice mucho, ¿no?, que están enfocadas a los hombres, ¿no? Porque si vas a sacar un anuncio de un artículo que es directamente, o sea, lo estás haciendo porque sabes que la gente que te está viendo, en su mayoría son hombres, ¿no? Si no, no te dedicarías a poner esa publicidad en un telediario. Pero bueno, yo ya quería cambiar de tema de los medios de comunicación y pasar al tema de la formación. Quería saber un poco si han cambiado las cosas o no. Creo que en educación sí que se está trabajando mucho el tema de la coeducación y tratando de dar pautas y herramientas para tratar de hacer una formación coeducativa que realmente sea útil, pero a nivel de INEF, por ejemplo, cómo está el tema, es decir, se incluye la perspectiva de género, no solo para los formadores, sino para los propios deportistas, porque bueno, durante este año y el anterior estoy yendo a bastantes ponencias y cuando aparecen deportistas élite y demás, en sus propios discursos ya se ve que no tienen una perspectiva, o sea, que no tienen una concepción clara de la desigualdad que han sufrido, sí que tienen, bueno, pues una conciencia puntual de desigualdad, pero es como que cuesta incluso posicionarse por temas de fidelidad y demás ante la realidad de la desigualdad que existe, ¿no? Entonces, a ver si hay programas de formación con perspectiva de género, no solo, también para los formadores, en el caso de INEF, por ejemplo, y si existen programas para los propios deportistas, por ejemplo, en un backstream, ¿no? Si realmente se trabaja con ellos y con ellas a la hora de hablar, a la hora de dirigirse a la prensa, si estamos incluyendo también esa idea, ¿no? Porque yo como deportista también en una época pues tenía muy lejos igual la perspectiva de género, por inquietudes igual luego la he ido descubriendo, pero creo que hay una falta. La primera parte. Bueno, pues, a ver, me remito al último documento legal que se ha aprobado, que son las competencias del grado CAFID en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. No es un documento de obligado cumplimiento, es una serie de recomendaciones y, bueno, las competencias que han salido básicamente de la conferencia de decanos. Y si hago mención a conferencia de decanos, es que, digamos que ha salido un grupo selecto, muy serio proceso participativo y se ha desoído también a otros agentes como el Colegio Oficial de Profesionales de Educación Física y Deporte, incluso la NECAFIE, que en sus 17 competencias había incluido una muy clara vinculada con el tema de igualdad de género. Pero bueno, este documento, como ya os digo, desde el ámbito profesional estamos siendo como muy cautas y nos alegra que no sea de obligado cumplimiento, sino solo una serie de recomendaciones. Pues la competencia relacionada con la igualdad de género, o sea, no, creo que no ha aparecido como debiera aparecer. Eso, por un lado. El estudio también de Susana Soler, liderado por Susana Soler, pues ya decía que en los INEF, ahora facultades CAFID de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, pues la parte de igualdad, la formación aparecía pues de manera muy... bueno, muchas veces se camuflaba a través de la transversalidad y no llegaba a cuajarse, y la parte específica, pues yo le puedo hablar del caso de la facultad en la que soy profesora, que supone que somos pioneras desde el año 91 con un seminario específico de mujer y deporte, pero que en el grado, aunque la tenemos, luego nos cuesta porque ahora mismo no tenemos recursos, entonces no ha entrado, si entra alguna obligatoria, pim pam, que no hemos conseguido, o sea, la metemos como una competencia transversal y esta es una realidad. Hay casos como muy específicos con apuestas muy claras y en este caso pues pongo en valor el máster de dirección y organización oficial, Universidad de Alcalá, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de León, en donde hay un módulo específico de igualdad de género. Pero bueno, yo creo que eso es una apuesta por parte de
dirección, en donde hay un tratamiento transversal de los contenidos, y lo digo porque estoy en esas sesiones de trabajo, y luego una parte específica. Pero yo creo que son casos como muy concretos, lo que decían, ¿no? Parece que son unas acciones como champiñones, aunque yo creo que las personas que están en puestos de toma de decisiones o en programas formativos tienen un papel clave, pero creo que todavía esa es una asignatura pendiente. En cuanto a la segunda parte que has preguntado de BASTIM, sí les estamos dando formación a las y los deportistas de alto nivel. La mayoría de los deportistas, la totalidad de deportistas de alto nivel lo que necesitan es estar en prensa, o sea, estar en los medios de comunicación. Es un círculo que se come a sí mismo, pero es que tienes que estar para poder generar recursos, para conseguir patrocinios, ¿sabes? Para todo. Entonces, las preguntas, bueno, ya hicimos algunas investigaciones y demás, pero ya más allá de eso, desde la práctica, pues a las deportistas, en el caso de chicas, que han ganado medallas en los Juegos Olímpicos, las preguntas van del tono de ¿cuáles son tus hábitos de belleza? ¿Cómo compaginas tu vida familiar con tu vida deportiva? Entonces, ellas mismas nos decían, ya tienen cierta conciencia y que, a ver, o soy borde y le corto, que ya no me llaman más. O ¿cómo le digo yo a esta persona que por favor no vaya por ahí, que pregunte por mis logros deportivos? Bueno, al reportaje de hábitos de belleza nos dio tiempo, se lo pidieron durante 2 o 3 días, nos pidió consejo y lo transformamos en hábitos de salud, porque esa persona pues ni se maquillaba, ni se me daba cremas a las mañanas, ni nada de nada. Era un reportaje para lecturas o para Hola o para alguna cosa así, pero no quieren, evidentemente lo que no quieren es perder ese escaparate y quieren estar, pero quieren estar de otra manera. Entonces, sí les hemos dado formación y además les pusimos, y lo tienen un correo electrónico específico para cualquier tema de medios de comunicación, que tengan dudas, que no sepan cómo enfrentarse, que quieran ayuda y demás. Y eso lo ofrecemos en esto de berdintasun@basketin.eus y nos hacen consultas y demás. Pasan por situaciones como las que para una foto de piragüismo, por ejemplo, en la SEU de Urgell, de toda la selección que ha ido a los Juegos de Río, pues no sé qué poder tiene el periodista de turno para elegir poner una trenza postiza a una mujer que le parece poco femenina, por los hombros que tiene, por esto. Y además con esto de que, bueno, pues si vosotras las mujeres os disfrazáis para ir a una boda, ¿qué pegas tienes para esto? Entonces, el que siempre en cualquier cosa te tienes que poner, o sea, tú eres la que te tienes que pelear, tú eres la que te tienes que poner, tú eres la que te tienes que recordar al periodista de que no quieres hacer esto. Entonces, tú eres la borde. Volvemos y lo que estamos intentando, bueno, les hemos dado formación, tienen un estudio de consulta, pero a través de la responsable de comunicación de Basketin, lo que no queremos es que las deportistas sean las que se enfrenten a esas situaciones. Lo que queremos es que tengan una responsable de comunicación, que la tienen, para que medien esas cosas y para que por lo menos tenga un trato lo más profesional posible, porque eso no entra dentro de un trato profesional. Bueno, al hilo de esto, no sé si hay muchas preguntas o no. No solamente no hemos mejorado, sino que hemos retrocedido. Ya os digo que el retroceso ha sido en los últimos 15 años aproximadamente muy fuerte. La escuela, lo que era la Escuela de Magisterio de Vitoria, que ahora es Facultad de Educación, fuimos pioneras porque hicimos un posgrado de coeducación, que era el primero, había habido uno, pero no con título universitario, de todo el Estado. Y entonces estábamos un grupo muy fuerte que trabajamos mucho por la coeducación. 2 personas de las 7 que llevábamos el posgrado metimos en el programa de nuestra asignatura, una de Ciencias Experimentales y yo de Educación Física para la especialidad de Educación Física, el tema de coeducación. Porque claro, era complicado, había que proponerlo, cambiar los programas, la gente no estaba segura, pues todo se lió. Bueno, hoy en día, ¿qué queda? Nada, porque las 2 personas que teníamos en el programa nos hemos jubilado.
Luego la UPV se ha dejado escapar un tren muy importante porque desde Madrid, desde la Complutense, en la Facultad de Derecho, han hecho un programa para, bueno, todo un plan, que se han publicado 2 libros, para meter la asignatura de género en todas las titulaciones, da igual que sea en educación, que sea derecho, que sea medicina, en todo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que tampoco no es obligatorio ni se ha conseguido en los planes, ¿eh? Cualquiera se mete a obligar nada en la universidad, ¿eh? Con la Iglesia hemos topado. Entonces, ahí algunas universidades se han acogido a nivel particular y lo están haciendo. ¿Por qué? Porque hay mujeres formadas, lo de siempre, y hay mujeres de toda la vida que han estado ahí trabajando y se han puesto a la tarea. Aunque os digo que la UPV no participó, a mí me llamaron a nivel individual. ¿Por qué? Pues porque como soy la de la gimnasia, la del cuerpo, la vasca esa, la del cuerpo, sí, mujer, bueno, pues esa era yo. Entonces me llamaron porque no estaba mi tema y las personas que lo organizaban querían realmente que hubiera todo tipo de materias. Y yo he participado en las publicaciones y en todo, pero no se sabe todavía de ninguna facultad, aunque sí que lo están llevando adelante, y eso más que nada por iniciativas privadas, que hayan metido en sus universidades el tema de la igualdad de género para todo el mundo. O sea, que de bien y de mejor, lo siento mucho, pero como dice Azurmendi, si dijera lo contrario, mentiría. Sí. Para matizar, Matilde, el máster de Dirección y Organización es público y oficial, sí. O sea, que no entra en la parte privada, o sea, que es un máster oficial, público y muy contentos de que se empleen los recursos públicos en eso. Sí, bastante. Bueno, no nos engañemos, no. No, es verdad. Luego tengo una pregunta para ti. Ah, vale. Cosas concretas, vale. muy chiquitas. Vale, pues entonces, que no. Yo he estado en 2 facultades distintas en los últimos años. No y no. Queda a expensas de la buena voluntad de profesores o profesoras que están implicadas, sensibilizadas con este tema. De verdad, el sistema no lo ha incorporado. Pero como ya han hablado bastante de la universidad, os hablaré de federaciones, clubes, tampoco. No. Si vamos a otros países, nos sacan los colores. Empezando por la universidad, diferentes titulaciones, siguiendo, algo menos el ámbito federado. Pero nada. Y luego una cosa es hablar de basquetín, que por lo menos tienen ciertos servicios a los que pueden, agarrarse, pero el problema muy grande es, uno, que ellas no están formadas lo suficiente para mandarle a paseo, pero luego también el respaldo, porque tú a periodistas también les puedes mandar no se van a admitir este tipo de preguntas, no se van a no sé qué, es como les pasa a las surfistas cuando no les van a patrocinar, o te pones en bikini o no te patrocino. Claro, si voy yo sola me pongo en bikini haciendo el pino. Ahora, si estamos asociadas, a ver quién me dice a mí que haga el pino, porque ninguna de nosotras vamos. O sea, falta también asociacionismo por parte de las mujeres. Por eso es importante que tengan espacios propios para tomar decisiones suyas y no que los hombres nos digan, y periodistas, ya está bien del periodismo, de los medios de comunicación, si no quieren aprender, que les den, porque mañana ya veréis cómo nos va a contar Livia López, que ya las redes sociales se están cargando todo esto. Nos queda, la parte pública, que los medios de comunicación públicos pues ya tienen una responsabilidad que ya solo falta que sigan discriminando, que lo reproduzcan, pero creo que tienen los días contados y quien no quiera aprender un poquito, pues ahí se va a quedar. Quiero decir que le seguirán viendo pues los de la caverna que decía Matilde. Y no sé, nada más. Iba a ser breve, menos mal. No, pues yo creo que ya tiene también tiene relación. La pregunta es para ti, que si hay gente que pagar 5 euros o 10 euros por ver un partido, sea de fútbol o de básquet, femenino, profesional, le resulta mucho. Pero pagar 10 euros por el fútbol juvenil masculino, por ejemplo, le parece normal. A ver cómo podemos eso normalizarlo, o quizás si esta persona esté equivocada y 5 euros pueden ser mucho, pero... Qué difícil. A ver, las cosas se valoran por el precio que tienen, y es así de crudo y de feo, pero es así. En estos momentos, claro, tú si no entiendes que el deporte también necesita, practicado por mujeres, necesita inversión y no tiene ingresos, pues es necesario. Ahora, creo que también, pues quien no entienda eso, que se dé una vuelta, que lea un poquito y ya irá entendiendo.
Eso es, que estudie un poquito, que diría la Pontecha. Pero es verdad, es decir, es importante que yo creo que los propios clubes y federaciones, que son las entidades que están organizando esas competiciones, tienen que dotarle de dignificación, o sea, tienen que dignificar el estatus de esos partidos. Y al fin y al cabo, tal y como yo me comporto por las cosas, es lo que estoy proyectando. Si yo a mi público le hago entender que eso es importante, mi público no va a decir que eso es una mierda y que es muy caro. Si yo lo proyecto de forma que creo que eso es serio y es lo que vale y es el precio que tiene, punto, no hay nada más que hablar. Y si quedan dos que no entienden eso, pues ya lo acabarán entendiendo, y si no, que no vengan, que igual mejor que no vengan. Es decir, lo llevo un poco a extremos, pero es así. O sea, quiero decir que es importante al final juvenil, pero insisto, es que no es solo ponerle el precio. Es decir, si tú el juvenil honor tiene que jugar los sábados a las 5 de la tarde porque es así, y entonces el senior femenino tiene que estar peleando, se tiene que jugar los domingos a la mañana, porque como el juvenil honor tiene prioridad para el sábado a la tarde, pues si es que ya la propia entidad que organiza y está aceptando esa discriminación tiene el problema. Por eso es importante planificación, no hablemos solo del precio que se le pone. El precio que se le pone es una parte de cómo se visibiliza o se manifiesta el tratamiento que está recibiendo ese deporte. Vale. Tenemos 3 últimas preguntas que... Bueno, no sé si... Sí, era una pregunta pues en concreto para Dorleta, vale. Para ti. Ah, para mí, vale. En el ámbito de las entidades deportivas, bueno, los clubs, en este caso de deporte minoritario, como por ejemplo puede ser el nuestro de automovilismo, a la hora de dirigirnos a las federaciones para entregar la ley de igualdad de género, ¿somos nosotros los que tenemos que presionar o son las instituciones y los diferentes departamentos de los ayuntamientos los que tienen que hacer esa labor? En la cuestión de federaciones deportivas vascas es nuestra labor. Pero siempre desde... O sea, si las fuerzas se multiplican, desde luego que las cuestiones siempre es mucho más fácil. A veces acuden las federaciones a nosotros. La ley les obliga, pero tiene que haber una voluntad política también para presionar sobre ello, para hacer cumplir ciertas normas, ¿no? Entonces, hay federaciones deportivas que sí la tienen y federaciones deportivas vascas que no tienen el plan de igualdad. Y en concreto, por ejemplo, pues la Federación Vasca de Automovilismo sí se nos ha acercado, hace no mucho, pidiendo ayuda en este tema. Sí, no, por eso lo decía, porque hay algunas federaciones que a día de hoy todavía no aplican esa... Entonces, si no se presiona desde otro... Nosotros los clubes al final intentamos presionar, pero no tenemos la llave ni la clave para poder presionarles a ellos, sino que eso es una institución por encima de ellos que les pueda presionar para y que valoramos hagan... dentro de las ayudas subvencionales el que hayan hecho ese plano, ¿no? A las pero nosotros a las vascas, por competencias. Sí, a la vasca me refería. Sí. Tenía las últimas 3 preguntas que me pone aquí que avancemos, por favor. Me han pasado aquí la nota. Tira. La diferencia de los premios en algunas pruebas. ¿Qué podemos hacer las mujeres? Preguntan. No participar, denunciarlo. Aunque no sea en mi comunidad autónoma, ponerles la distancia, ¿qué hago? A ver, ¿qué habría que hacer ahí? Bueno, yo creo que en la línea de las respuestas que hemos dado para otras preguntas es la misma. Nos asociamos y no vamos ninguna. Porque claro, si al final tomo yo esa decisión de forma individual, como decía Dorleta, me estoy echando piedras sobre mi propio tejado. O sea que al final lo que es importante es que se adopten decisiones de forma conjunta. Yo creo que no es bueno boicotear, sino que tiene que haber trabajo desde varios ámbitos. Por una parte, las instituciones públicas que hagan cumplir la ley orgánica, que también la hay en España desde 2007, va a garantizar el cumplimiento de la igualdad de mujeres y hombres en el reparto de premios. Por otra parte, las mujeres deportistas asociadas, eso, diciendo no, sí. Y luego, pues ¿qué quieres que te diga? Yo como si fuera una entidad pública lo tengo muy claro, que no dejaría organizar cualquier evento deportivo que fuera discriminatorio. Y por otra parte, como deportista, pues creo que también a veces hay que, no sé, ¿no? No quiero decir la palabra, tampoco es puñetazo en la mesa, pero ya vale, ¿no? Ya vale. Es un poco canso el tener que caiga sobre las espaldas de las propias deportistas el jugársela, porque claro, luego está el tema de que mi resultado de una determinada prueba puede depender mi beca. Es que están desarmadas en ese sentido. O sea, insisto, asociación o respaldo de las federaciones
pero sobre todo asociacionismo entre mujeres. Es que no lo veo de otra forma. Si las federaciones no velan por mí, no piensan en mí o mi club, las mujeres tendrán que hacerlo. Yo no lo haría de forma personal. Yo iría, por ejemplo, a la Defensoría de Mujeres y Hombres de Emakunde, que nos trasladan siempre, por ejemplo, cuando los premios no son iguales y demás, nos lo trasladan. Y si la prueba, por ejemplo, ha sido financiada con dinero público, pues ahí, por ejemplo, nosotros sí podemos tomar medidas. Siguiente pregunta. ¿Creéis que en los clubes deportivos debería haber una persona encargada de trabajar la igualdad en el club, donde también forme a entrenadores y demás, o desde jugadores, deportistas? Y la segunda parte que le veo aquí es que a ver si los jugadores o deportistas puedan acudir a una persona, por ejemplo, si sufren alguna agresión o algo. La primera, no creo que tenga que haber una persona específicamente. Sí que es importante cuando se adoptan programas, se ponen en marcha proyectos, es importante que haya una persona de referencia en el club. No tiene por qué ser la responsable que se cargue con toda la mochila, pero si una persona, si están haciendo cuestiones relacionadas con la igualdad, bueno, pues puede haber. Pero claro, hay clubes muy chiquis, hay clubes que son muy pequeños, que las 4 o 5 personas que están pueden ser perfectamente, cada una pueden distribuirse las tareas y estar incorporando la perspectiva de género también. O sea que no lo veo, creo que es importante que se trabaje. La forma, podemos hablar sobre ello. La segunda parte, pues no hay medidas a no ser que se adopten. Porque, como han dicho a lo largo de sus intervenciones, es muy difícil que una deportista o un deportista primero tiene que identificar una situación como inadecuada para poder denunciarla. O sea, lo primero es formación sobre eso. Y luego, pues, entre que no prescribe, entre que la tendencia suele ser a minimizar, a quitarle importancia, porque eso es lo que ha pasado hasta ahora. Si no se ha trabajado de forma específica, es muy difícil que un niño o una niña en una situación de abuso se queje o lo comente con alguien. Con lo cual, lo importante es establecer medidas, lo que decíamos, un protocolo, o por lo menos que tengan una serie de medidas adoptadas dentro del club para evitarlo. Y sobre todo, sensibilizar, que conozcan lo que no se han naturalizado muchísimas conductas, como decíamos, y lo importante es que las identifiquen como inadecuadas o que son realmente conductas de acoso y abuso sexual. Completamente de acuerdo con Ainhoa, simplemente añadir que nosotros hemos puesto el servicio externo, es porque la mayoría de nuestros clubes son pequeños, con personas voluntarias, que se conoce todo el mundo entre ellas, y contar por parte de una víctima algo que le ha pasado a una persona del club, en el que no tiene garantías de que se la revictimice, porque se le quitan importancia, y demás, pues después de darle muchísimas vueltas cómo hacerlo, por eso hemos puesto como un servicio externo, en el que pues te atienden personas especialistas, abogadas y psicoterapeutas. Pero quiero decir que si lo hemos hecho así es porque ya le hemos dado una pensada, y lo de las personas referentes en clubes, tal como se hacen los protocolos de empresa, por ejemplo en Emakunde, que tiene personas referentes cuando las empresas son de más de 200 personas y demás. O sea, tiene sus pros y sus contras, que le hemos dado mucha vuelta, pero la mayoría de los clubes del País Vasco son muy pequeños y es súper difícil que se guarde la confidencialidad, que se guarde el secreto, que se haga eso de manera profesional y que cuando se le escuche a esa persona no se la revictimice. Bueno, es nada, pero más bien puntualizaciones. Creo que, claro, si hablamos de federaciones vascas y del ámbito de las federaciones vascas, porque, claro, igual pueden llegaros de clubes, pero si son federaciones lo veo claro, porque el gobierno vasco puede intervenir directamente. Ahora, si son clubes no lo sé, pero claro, yo desde la experiencia lo que estoy viendo es que al poner gente de referencia en los clubes, esas personas también actúan de oficio, tienen una responsabilidad. Aparte de que son gente que están cerca, tienen que vigilar. Y su trabajo, claro, pueden ser, normalmente si son clubes grandes, más de una, precisamente para que no se reproduzca. Y para diferenciar, pues no va a ser que seas tú, la asesora confidencial puede ser la que esté cometiendo casos de acoso y abuso, pero precisamente lo que se pretende evitar es, aparte de sensibilizar a niños y niñas, es que haya una persona que tenga que velar por el cumplimiento de lo que está pasando. Es decir, cosas que no se ven, llamar la atención.
O sea, que eso igual transitoriamente, hasta que realmente haya mayor sensibilización en este tema, yo creo que es fundamental. O sea, desde dentro. Pero, insisto, claro, si es una federación o son personas adultas, es más fácil que llamen, se pongan en contacto y que el Gobierno vasco tiene una herramienta muy potente, que es la intervención directa, ¿no? Pero bueno, creo que son compatibles y según el caso diferentes. También nos piden los delitos sexuales a todos los entrenadores. Yo me he quedado con eso totalmente alucinada. Hay 25.000 personas en el País Vasco que no pueden trabajar con menores. Con eso me he quedado helada. Helada. Todo el mundo piensa que son, y esos son los que están declarados, los que tienen una denuncia, los que, quiero decir, o sea, como la punta del iceberg. Para mí, 25.000 personas es una barbaridad. Sí. Pues solo en el País Vasco hay 25.000 personas que no pueden trabajar actualmente con menores. Estos casos no se quizá cuando hablan. Sí, Es botella y no han botella. Eso los... Pues no sé, me callo. Bueno, eso no se denuncia, porque no se denuncia. Ah, claro. Ainhoa. Claro, ya está. Normalmente estos casos no se denuncian, o sea, si hay 25.000, como dice Orleta, es un escándalo, pero igual podrían ser 100.000. Porque claro, la gente no identifica esas situaciones como tal, con lo cual no se denuncian, entonces no hay personas con ese certificado. Es fundamental que exista el hecho de solicitud de certificado porque ya es un arma disuasoria para alguien, pero además de eso, si tú llegas a un club y tienes un código de conducta y un protocolo y tal, te dicen, firma esto, que tú tal, y que si está incluido, por ejemplo, en los casos que estamos trabajando, está incluido con un régimen de faltas y sanciones o en el contrato laboral, pues tiene implicaciones mayores, porque una cosa es que tú no estés denunciada, pero vale, tengo el certificado, toma, ya, pero si haces una conducta de estas, te fuera, ¿no? O sea, que eso ya lo tengas incluido, está muy, muy bien. Y otra vuelta más, iba a decir, a nivel internacional, por ejemplo, los problemas que están detectando es que la gente puede estar en un país o en un sitio denunciada, pero no se conocen, no están conectadas ese conocimiento. Entonces es importante, por ejemplo, en ese sentido, que el Gobierno vasco esté controlando esos datos, pero que no quiere decir que una persona se va a Francia, no pasa nada, ¿eh? O sea, entonces, importante. Luego también, no solo pedirlo, sino ese certificado, yo creo que luego hay que ir un poco atinando, o sea, cerrando un poquito, ¿no? Es decir, o sea, no me sale la palabra, pero afinando un poquito más con ese certificado. Cada cuándo hay que renovarlo, qué implicaciones tiene, igual en un futuro, además de tener ese certificado, hay que solicitar otras cuestiones, una formación, tal, no sé. Creo que es una medida fundamental, pero insuficiente. Tiene que ir complementada con otras acciones, pues como un servicio, protocolos, etcétera, etcétera. Bueno, última pregunta, que estamos ya como 10 minutos pasados de hora. ¿Cómo podemos corregir la difusión del deporte femenino, sobre todo en los medios privados, la visibilización, el patrocinio privado, etcétera? Pues leyendo investigaciones que dicen que por ejemplo, a nivel internacional, en el Reino Unido hay una investigación súper interesante sobre los beneficios de patrocinar a deporte femenino, y si no, que le pregunten a Iberdrola, que de eso sabe mucho. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada. Y un guiño a las nuevas generaciones de nativas digitales. Vosotras tenéis que construir el futuro también desde las redes. Sois vosotras las que podéis conectar con vuestra generación, con Instagram, con YouTube. Tenéis esas herramientas. Cuenta, Olivia. Bueno, pues agradecer a todas las personas que habéis asistido hoy. Muchísimas gracias. Hemos estado encantadas. Desde la organización, dos cosas que me han dicho que recuerde. Una es que el taller de la tarde, el de clubes, pues bertan bera gelditu dela, que ha quedado suspendido el taller, y entonces, bueno, que no lo va a ver, y que cuando a la salida que os acordéis de devolver los pinganillos. Muchísimas, esas dos cosas. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, eskerrik asko guztiei.